Estos son los resultados de la 24ª jornada en Primera División. Real Oviedo 1, Valencia 0, Real Sociedad 5, Tenerife 2, Barcelona 3, Zaragoza 0, Deportivo 1, Compostela 0, Celta 1, Español 2, Betis 2, Racing 0, Real Madrid 4, Sporting 0, Logroñés 0, Athletic 1, Albacete 1, Sevilla 1 y Valladolid 0, Atlético de Madrid 1. En total 25 goles en esta 24ª jornada. En el acumulado 601 tantos, los mismos que hace un año. 311.000 espectadores han acudido a los estadios de Primera División. Y en el acumulado 7.211.000, 1.200.000 más que en la temporada 93-94. El Real Madrid resolvió con comodidad la visita del Sporting al Bernabéu. El equipo de Valdano ganó 4-0. El Barcelona recibía al complicado Euro Zaragoza. Los de Cruyff se impusieron 3-0 y se mantienen firmes en su persecución. Mejo Codro ha conseguido 4 goles esta tarde en Anoeta, donde la Real se impuso 5-2 al Tenerife. Nadie en toda la temporada había logrado esta hazaña. En Inglaterra e Italia se han producido auténticas borracheras de goles. El Manchester United le ganó 9-0 al Ipswich y el Lazio 8-2 a la Fiorentina. Y esta es la imagen de la jornada. Laudrup recogió un balón en su propio campo, hizo 2 regates mágicos y, cambiando la mirada, marcó por el primer palo de la portería de Ablanedo. El Bernabéu se vino abajo y Zamorano le rindió pleitesía. Hola, buenas noches y bienvenidos al tercer tiempo. Europa ha celebrado hoy la fiesta del gol. El rey del fútbol, ha sido homenajeado en Inglaterra, ya lo saben, por el Manchester, 9 goles, en Italia por el Lazio con 8 y en España, en nuestra liga, por Codro, que él solito ha metido 4 goles al Club Deportivo Tenerife. En la Liga Española no han ocurrido grandes sorpresas porque los 3 de arriba han ganado y los 3 de abajo han perdido. Y el líder, el Real Madrid, contaba hoy con 2 caras nuevas, Alfonso y Redondo. ¿Qué tal lo hicieron los 2 nuevos Esteban Cuesta en el Bernabéu? Pues la verdad es que con distinta suerte, mientras que el argentino Fernando Redondo ha conseguido meter un gol, ha tenido una gran actuación, lo que se dice Alfonso ha tenido grandes ocasiones, pero no ha conseguido transformar ninguna. Y sin embargo, cuando todos estaban mirando a Alfonso y a Redondo, el protagonista ha sido Laudrup. Ese ha sido sin duda el protagonista de hoy. Michael Laudrup, el danés, ha tenido una grandísima actuación, ha metido un gol de auténtica bandera y la verdad es que ha puesto el Bernabéu boca abajo. Bernabéu que estaba completamente lleno, satisfecho sin duda. Ramón Mendoza, que volvía al palco, ya como presidente tras las elecciones. Y la primera ocasión, el disparo alto de Hugo Pérez. Hay que destacar sin duda la valentía del Sporting de Gijón, que en absoluto ha venido a encerrarse, ha venido dispuesto a jugar al fútbol y a que pasara lo que tuviera que pasar. El centro va a ser de Alfonso y Zamorano cabecea, haciendo que se luzca Ablanedo. Hierro saca la falta. El disparo durísimo lo manda Ablanedo a córner. Es un aviso de lo que pasará más tarde. Laudrup. Alfonso deja sentado a Raúl. Amavisca es el que centra y Zamorano no llega. Morales va a conseguir un gol, pero va a ser anulado. Atención a esta jugada que ha sido la gran polémica del partido. Panadero Martínez lo anula. Consultará con el linier que había marcado el centro del campo y a pesar de todo lo anulará. Sí, es un choque entre Bullo y Pierre, que pierde el balón y yo no sé por qué lo anula, yo tampoco sé. García Remón diría después que pitó miedo. Amavisca es el que centra y Alfonso cabecea fuera. Una de las ocasiones que tuvo el delantero madridista. En el minuto 33 va a llegar el 1-0. El córner lo saca Luis Enrique. Espejo no controla. San Fernando Hierro pone el 1-0 en el marcador. Quinto gol de Hierro en la Liga. Y Espejo, que hoy debutaba en la primera división del fútbol español en el Sporting. Pues en el minuto 36 llega el 2-0. Observen el chutazo de Hierro, la intervención de Ablanedo. Y ahí se quejan de una posible falta de Amavisca, que es quien consigue el gol. A 112 kilómetros por hora lanzó ese balón Hierro en la falta. Y Amavisca consiguió un gol y hacía 7 que no marcaba. Hacía 7 jornadas que no marcaba ningún gol. Y se quejan de que en el salto Amavisca se apoya en David. Esa es la queja de los jugadores del Sporting.
Hugo Pérez saca la falta y Pierre cabecea fuera. Muy valiente el Sporting, lo intentaba una y otra vez. Morales hace los recortes, pero su chut se marcha fuera. En el minuto 44 va a llegar el 3-0. Una gran jugada de Redondo, se va de 3 hombres, hace la pared con Michael Laudrup, pone un pase de bandera y Redondo al fondo de la portería. Y con este gol de Redondo, todos los jugadores del Madrid que estaban sobre el campo han marcado al menos un gol esta temporada. Ahí está la magnífica jugada de Fernando Redondo. Había sido protagonista a lo largo de la semana porque no se sabía si Milla o él iban a dirigir al Real Madrid. Fue él y con acierto. Las protestas del Sporting al descanso, sin duda referentes a ese gol, que como diría García Ramón, lo que pitó el árbitro fue miedo. Posible penalti. Da el balón en las manos de Raúl. Bueno, esa es toda la impresión que hay, que David para el balón, un balón que iba a puerta con las manos y debió sancionarse con penalti. Decíamos que hay que destacar la magnífica entrega y actuación del Sporting. Se estiró en todo momento buscando el gol, no se amilanó y esa ocasión de espejo lo demuestra. Ahora la ocasión la falla Zamorano, el pase es de Quique y el chileno no llega. En el minuto 61 va a llegar el 4-0. Quique le da el balón a Laudrup y simplemente vean lo que hace el danés. Mira hacia la izquierda, vuelve literalmente loco a Muñiz y mirando al tendido consigue el 4-0. No podía ser menos. El Bernabéu se vino abajo, todo el mundo sacó pañuelos, se volvió blanco el estadio y como veremos después, Zamorano le rendía pleitesía a ese golazo. 3 goles lleva Laudrup y 2 en jugadas personales. Ahí está el gesto de Iván Zamorano, adorando a Laudrup. Flamear de pañuelos en el Bernabéu. Zamorano centra y Alfonso no llega. La puerta estaba literalmente vacía. El disparo durísimo de Morales lo despeja Bullo. Y ahora se pita un fuera de juego dudoso a Velasco, que manda el balón al fondo de la portería y se queja. Bueno, está más adelantado que la defensa del Real Madrid, por lo tanto están fuera de juego. Pues eso es todo lo que dio de sí los 90 minutos en el estadio Bernabéu. Los dos equipos, después de este 4-0, mantienen sus puestos. El Real Madrid sigue líder de la primera división y el Sporting de Gijón sigue en zona de promoción, tercero por la cola. Por cierto, que se ha quejado amargamente de la actitud cobarde del árbitro paradero Martínez, Mariano García Ramón. Dejamos el Bernabéu y nos vamos hasta el Camp Nou. Con novedades en la alineación del Barça, se recibía al otro equipo europeo de nuestro fútbol, al Real Zaragoza. Y yo no sé, Juan Carlos Crespo, si el Zaragoza ha pagado el cansancio de haber jugado hace poco y del largo viaje que tuvo de regreso de Rotterdam. Puede que sí, Paco, buenas noches, pero sobre todo lo que ha pagado el Zaragoza ha sido sin duda la expulsión de Andoni Cedrún y el tener que jugar con 10 hombres precisamente desde la situación en la que se producía el 1-0 del Barcelona. Un Barcelona, por otra parte, muy serio, poco brillante, pero muy efectivo. Estos son los prolegómenos y ese hombre, Pardeza, tuvo que dejar su puesto precisamente a Juanmi tras la expulsión de Cedrún. Es la primera ocasión de peligro. Stoichkov centra y desvía Cedrún ante Begiristain. Y enseguida la acción que les comentaba, la del 1-0. Centro largo de Iván a Chiqui Begiristain y se señala penalti y tarjeta roja a Cedrún. Joaquín. Sí, la decisión es correcta. Primero no hay fuera de juego de Chiqui y después lo que vemos ahí es que el portero agarra y derriba a Chiqui Begiristain. Por lo tanto, expulsión correcto y penalti. Pues Cedrún al banquillo y escuchamos porque a Víctor Fernández le preocupaba saber qué había pasado. Andoni, ha sido. Andoni le contestó que sí con la cabeza y a Juanmi le quedaba esta misión tan difícil, intentar salvar el lanzamiento de Koeman. Estuvo muy cerca de conseguirlo, pero se llevaban poco más de 15 minutos, 16 en concreto, y el Barcelona se adelantaba en el marcador. Un Barça que jugaba sin Korneyev y sin Vaquero en el banquillo. Más ocasiones para el Barcelona. Iván se va de Belsué, pasará a Stoichkov y este a Chiqui Begiristain, que se entretiene demasiado en darse la vuelta.
El Barcelona empezaba a estirarse con la jugada que vamos a ver a continuación. Centro largo de Aragón. Y Poyet no lo alcanza por muy poco. Vemos repetido el centro y a Poyet lanzándose en plancha en busca de ese balón. Otra buena ocasión para el Barcelona, rosca de Escurza y cabezazo de Jordi Cruyff al palo. 14 tiros al palo lleva ya el Barcelona. Este vamos a verlo repetido. Y enseguida la otra acción polémica del encuentro. Posible penalti de Poyet a cargo de José Mari. Joaquín. Para mí hay desplazamiento de José Mari con el brazo. Ahí está el momento del empujón. Lo que pasa es que parece que el jugador ha dicho que fue fallo suyo, creo. Exacto, Poyet no ha dicho que fuera penalti, sino que falló él. Pues más ocasiones para el Barcelona. Pase de Sergi a Jordi Cruyff y se anticipa Juanmi. Y ahora es Escurza quien inicia la jugada. Pasa a Amor. Y este envía el balón contra la parte exterior del poste. Pues con este 15. Pues así nos íbamos al descanso. Y en el descanso, lo vamos a ver tras la repetición, una imagen que empieza a ser frecuente en Can Barça, las brigadas cuidando el césped. Nada más iniciarse la segunda mitad, del 2-0. Balón largo de Koeman a Stoichkov. Y entre el búlgaro y Belsué entregan la pelota a Begiristain. Veremos en la repetición. La cámara no coge exactamente el momento del pase. Da la sensación, Joaquín, de que la posición es correcta. Sí, es correcta, sí. Y el remate de Chiqui también, porque está por detrás del balón. Ahí está la repetición. Chiqui se queda y recibe el balón. Correcto, el gol es válido. Y tercer partido consecutivo en el que marca. Tras el 2-0, el Barcelona recibió algún susto, como este despeje de Busquets, que estuvo a punto de interceptar Higuera. O como esta otra jugada, va a centrar Belsué, despeja en pifia Ferrer, y el balón lo acaba sacando a córner Escurza. Y a la salida de este mismo córner, toca Poyet y remata Higuera. Ese es de nuevo el remate del delantero de Zaragoza. Dos detalles de calidad, como este taconazo de Hristo Stoichkov. Aragón consiguió cortar la pelota. O esta pared entre Sergi y Stoichkov. Terminó con remate demasiado cruzado de Sergi. Sergi también está en el inicio de esta jugada. Entrega a Korneyev y este a Amor. Se luce Juanmi. Y ocasiones para el Zaragoza. Cabezazo de Higuera a centro de Najim. Koeman pidiendo tranquilidad. Más ataques del Barcelona. El balón llegará a Korneyev. Centra y Aguado evita el remate de Stoichkov. La ocasión del búlgaro era magnífica, pero el defensa estuvo perfecto. Más acciones de Stoichkov. Esta individual terminará con una buena parada de Juanmi. Stoichkov se va de dos contrarios, pero no puede salvar a Juanmi. Y tras la repetición, la jugada del 3-0. Centrará Stoichkov y el gol es de Amor. Era la sexta derrota consecutiva del Zaragoza en una salida. Vamos a verlo repetido. Y vamos a fijarnos en lo tranquilo y en lo relajado que estaba Cruyff en el banquillo. Era un 3-0 que le da motivos, desde luego, precisamente para eso, para la tranquilidad y para el relax. Victoria del Barcelona, que le mantiene en el segundo puesto en la tabla de clasificación de Primera División. El Zaragoza ha vuelto a perder la cuarta plaza, a pies de nuevo del Real Betis Balompié. De Camp Nou nos vamos hasta Riazor para ver al tercer clasificado. En otro derbi gallego, el Deportivo de La Coruña recibía a la Sociedad Deportiva Compostela. Después de una semana, Chus del Río, en la que han sido protagonistas los posibles problemas entre la plantilla, Lendoiro y Arsenio Iglesias. Sí, buenas noches. Se ha hablado mucho durante toda la semana de esa polémica, de si había crisis o no en la plantilla deportivista. Hoy lo ha querido dejar zanjado
Augusto César Lendoiro y ha dicho que de crisis absolutamente nada. Aunque luego Arsenio ya ha dicho que hay algunas cosas que no le gustan de los comentarios privados que realiza el presidente del Depor. ¿Y en el partido cómo lo pasó el Deportivo? El Deportivo lo ha pasado bastante mal para ganarle en el derbi gallego al Compostela. Ha tenido oportunidades, muchas, el conjunto de Arsenio Iglesias, pero también alguna el conjunto de Fernando Santo Castros. En un extraordinario ambiente en el estadio de Riazor, eso sí, con una intensa lluvia, pero a pesar de ello, el estado del terreno de juego era bastante aceptable para la práctica del fútbol. Y la primera oportunidad del partido enseguida, en una acción entre Bebeto y Fran. Buena intervención de Iru. Muy poco después, Julio Salinas en acción. Otra vez Iru. La primera oportunidad para el Compostela llegó en esta falta que lanza Ogen. El balón da en la barrera y a punto está de despistar a Paco Liaño. Otro libre directo, este favorable al Depor, lo lanza Bebeto, ligeramente alto. Y entre tanta oportunidad llegó el primer gol. Se lanza una falta, el balón queda rechazado hasta la posición de Fran, que envía ese balón que Julio Salinas aprovecha para hacer el 1-0, minuto 23. Bajo la lluvia celebró también el gol Julio Salinas. Es el séptimo gol que marca, a 1 de Bebeto. Hay protestas. Un gol que protestan, pero veremos en la repetición que Julio Salinas está perfectamente situado para poder marcar. Ahí se ve al jugador en la parte superior de la imagen, que está más atrasado que Julio Salinas. El gol es legal. Y una jugada polémica, porque en mitad de ese remate ha caído Tocornal. Aparentemente no pasa nada, pero Joaquín... Penalti por agarrón de la camiseta de Rivera a Tocornal. Aún no le han pitado ningún penalti a favor al Compostela. Y es el que más lleva en contra, 8. No señaló nada Martín Navarrete. Y Fernando Castro Santos también se quejó del arbitraje del malagueño. Una oportunidad más para el brasileño Bebeto, que dispara ligeramente desviado. Iru va a responder bien ahora a una oportunidad al remate de cabeza de Julio Salinas. Y de nuevo Iru, que le arrebatará el balón a Fran, que se quedaba prácticamente solo. Para acabar la primera parte, un remate de Christensen, que detiene sin problemas Paco Liaño. De cara a la segunda parte, un cambio en el conjunto del Compostela, ese hombre, Llorente. Y la primera oportunidad para Donato, que dispara ligeramente alto. Fabiano, con muchísimo efecto. El balón se fue fuera por muy poquito. José Ramón entró al terreno de juego. Lo hizo sustituyendo a Manjarín, pero duró muy poco en el campo. En esta acción, ahí queda lesionado José Ramón, que sufre una brecha y tiene que ser retirado y sustituido a su vez por Alfredo. No estuvo ni 5 minutos sobre el césped. Va a disparar Donato. Buena acción de Iru. Bebeto falla un gol cantado. No está acostumbrado el brasileño a errar esos goles. Otra vez Bebeto en el lanzamiento de falta que despeja de puños Iru. Habría que decir otra vez Iru. Y la última oportunidad del partido para el Compostela. Paniagua. Muy tímido ese disparo que paró sin problemas el guardameta del Deportivo de La Coruña. Así llegó el final del partido con la victoria para el conjunto de Arsenio Iglesias por 1-0 en el derbi gallego ante el Compostela. Sigue tercero el Deportivo de La Coruña, que recuerden está inmerso en la competición de la Copa del Rey y además tal vez en la eliminatoria estelar de esta próxima semana, el próximo jueves, frente al Athletic de Bilbao. Atención porque en el siguiente bloque de partidos vamos a ver a un hombre cómo se marca 4 goles, Codro en Anoeta, pero empezamos por el nuevo cuarto clasificado, de nuevo el Real Betis, Esteban Cuesta. Así es, el Betis que vuelve a la cuarta plaza de la tabla clasificatoria merced a la victoria que ha conseguido hoy en el Estadio Benito Villamarín en un partido muy emocionante. Buen ambiente para vivir el encuentro entre el Betis y el Racing. Kovalchik en la esquina le deja el balón a Menéndez y su centro se marcha fuera. El señor García Aranda va a pitar penalti por mano de Carreras dentro del área. Sí, desde luego no hay duda que el gesto es de querer parar el balón, por lo tanto penalti justo. Pues lo lanza Alexis y consigue el 1-0.
Minuto 21 de partido. Este equipo, lo contrario que el Compostela, lleva 7 a favor. Popov se lleva ese balón en el centro del campo e intenta sorprender desde ahí a Haro. Se marcha desviado su balón. En la segunda mitad, la carrera es de Christiansen, que termina por disparar flojo a las manos de Haro. Menéndez va a centrar y Cuellar va a rematar de cabeza fuera. Esteban Torres el que saca la falta y Quique Setién el que dispara poniendo a prueba a Haro. Manda el balón a córner. Kovalchik, que se va por velocidad y ya sin ángulo, manda el balón al poste. Otro equipo que juega contra los postes, lleva ya 13 en contra. Y ahí va a conseguir el 2-0 el Betis. Su autor es Sabas. Después de driblar a Ceballos, conseguía poner el 2-0 en el marcador. Y su primer gol en la temporada. Pase de Cañas al hueco. Magnífico Juan Sabas, un hombre que no pudo triunfar porque no dieron minutos en el Atlético de Madrid. Y se está teniendo su justo premio en el Betis. La victoria por 2-0 para el conjunto verde y blanco, que vuelve al cuarto lugar de la tabla. Y del Villamarín nos vamos a Noeta, a la goleada de la jornada, la de la Real Sociedad al Tenerife. Chano es el que saca la falta y Del Solar cabecea alto. Carpín que saca el córner. Imad le roba el balón a Felipe. Se escora allí Felipe. En defensa empieza a hacer filigranas. Y el centro de Imad lo remata así Codro, poniendo el 1-0. Es la primera vez, récord por lo tanto de la temporada, que un jugador mete 4 goles. Además se pone a 1 tan solo de Zamorano, Juan. Así es. E iguala con esta marca los récords establecidos el año pasado, Guerrero y Skaich, 4 goles también. El 2-0 también lo va a conseguir Codro, pero este de penalti, que sanciona el señor Dauden Ibáñez, de Paqui a Luis Pérez. Que no lo es y que luego veremos por qué. Toca balón. Pues Dauden Ibáñez sí lo pitó y Codro lo transformó. El tercero que consigue de penalti. Chano saca la falta durísima, el balón toca en la barrera y se va a córner. Lumbreras para Codro. Carpin que deja pasar. El turrino que dispara raso poniendo el 3-0 en el marcador. Otro que debuta como goleador. Astutamente Carpin deja pasar sabiendo que estaba detrás su compañero, que se encarga de marcar. El 4-0 llega en el minuto 71. El fallo de Luis Pérez lo aprovecha Codro. Jugada repetida, ahí se hace un lío Luis Pérez y Codro se aprovecha de ese lío de su compañero. Del Solar intenta sorprender a Alberto, que está muy atento y detiene 2 tiempos. En el 85 llega el 4-1, su autor es Chano. Falta directa, durísimo el lanzamiento. En los últimos minutos iban a venir 3 goles. Y el 5-1 que tiene como autor también a Codro. La primera vez que la Real marcaba 5 goles en el estadio de Anoeta. El pase de Pedro. Y al primer toque, Codro lo pone lejos del alcance del guardameta. Y ya en el último minuto del partido, redondea el Tenerife con el gol de Nacho Conte de cabeza. Victoria por 5-2 de la Real. Seguimos en el norte y nos vamos al Tartiere, partido celebrado ayer en Oviedo bajo la lluvia, Oviedo-Valencia. Mucha lluvia, buen ambiente, pero ojo, porque están comenzando a suceder cosas que traen malos recuerdos. Demasiadas bengalas en el estadio Carlos Tartiere. Hay que prestar atención.
no hay que olvidarse de lo que ha sucedido para que no vuelva a pasar. Prosineski avisa. Gran tarde la que tuvo Prosineski. El lanzamiento de la falta rozando el poste. Mijatovic va a caer. Pidieron penalti, pero le enseñaron tarjeta amarilla por fingir. Muy riguroso Núñez Manrique en esta ocasión, Joaquín. Sí, la verdad es que Mijatovic no le hacen penalti, cae quizá por la inercia de la jugada y efectivamente parece demasiado riguroso. Pues Prosineski va a poner a prueba a Zubizarreta. Desde lejos, el balón y el terreno dificultaban bloquear perfectamente el balón. Salenko para Mijatovic, que cruza demasiado. Fernando no llegó a rematar ese balón. Quien va a ver ahora la tarjeta amarilla es Giner por esa entrada a Oli. Por la zancadilla, bien amonestado en este caso. Era la primera. Pues Cristóbal toca Carlos centra y Jokanovic de cabeza. Ahí veremos cómo se va hasta la línea de fondo. Carlos vuelve a ceder el balón, finalmente consigue centrar y Jokanovic cabecea consiguiendo el 1-0. Centro espléndido el de Carlos, tal vez el único fallo en toda la noche de Zubizarreta. El Oviedo es el equipo que más goles ha conseguido en las 6 últimas jornadas, 13, 2 más que el Madrid. Como vemos, Poyato llega a tocar, pero introduciendo el balón en su propia portería. Y aquí Giner protesta, pero el salto del jugador del Oviedo es impresionante, no hay falta. pues, Giner se quejaba. Precisamente Giner iba a ser expulsado en esta jugada. Cristóbal saca, Oli se marcha y cae. Giner ve la segunda tarjeta amarilla y por tanto a la caseta. Que también me parece demasiado rigurosa, porque más bien parece que tropieza con el jugador más que hacerle nada, ¿no? Se ha levantado también su polémica en declaraciones del presidente del Valencia, esta expulsión de Giner. Siete va a centrar y Carlos es el que cabecea. Ubi despeja. Posible penalti de Camarasa a Oli. Camarasa al balón y Oli tropieza con el pie de Camarasa, por lo tanto no hay penalti. Intencionadamente al balón. Ahí está. Pues no hay penalti sobre Oli, el buen delantero del Oviedo, que se está haciendo con una plaza de titular merced a las buenas actuaciones que está teniendo. Ya en la segunda parte, Oli dispara a bocajarro y Zubi rechaza. Y tienen la acción de Zubizarreta rechazando ese disparo a bocajarro de Oli. Vean lo que hace Prosineski. Literalmente vuelve loco a Arroyo. Sensacional el partido de Prosineski. Y vamos a ver otro posible penalti. Jokanovic, el pase a Jankovic, que va a caer por la posible acción de Camarasa. Que no hay penalti y Jankovic cae, pero no porque le toque Camarasa. Camarasa quita el balón. Sin embargo, ha habido una entrada anterior de Serer que sí tenía que haber sido amonestada. Pues con ese resultado de 1-0 al final del partido. Los lamentos de los valencianistas y la alegría de los periodistas. Fue un magnífico partido el del Real Oviedo y especialmente el de Robert Prosineski, al que luego ha rescatado Juan Mora para su escáner. Estudiaremos profundamente al croata del Real Oviedo. En el siguiente bloque de partidos vamos a ver, entre otros, a uno de los ídolos que ha ido generando a través de sus imágenes el día después, y no es otro que Iñaki Vergara,
el portero de Logroñés, ahora Chus del Río, que está lesionado, Chotorena, ¿no? Sí, ahora es el portero titular Iñaki Vergara. Ha tenido una buenísima actuación hoy Vergara en el campo de las Gaunas. Mala suerte en la penúltima jugada del partido en un equipo plagado de jugadores jóvenes, el Logroñés, por culpa de las bajas. Pero han estado muy bien los más jóvenes del conjunto riojano. El Athletic se ha llevado los 2 puntos en su visita al terreno de juego del colista. Una victoria quizá no demasiado merecida. Primera oportunidad para el Logroñés. Markovic en ese centro chut al larguero. Y la primera para el conjunto de Javier Irureta. Valverde remata ese pase que despeja Vergara. Cuéntenla si quieren. Esa es la primera de Iñaki Vergara. Aquí va a venir la segunda. Garitano lanza la falta. Atrapa Vergara. Y aquí va a tener Vergara una colaboración especial, la del poste, en el disparo de Caranca. El centro de Goicoechea no lo llega a rematar Julen Guerrero. Y otra oportunidad para el Logroñés. Otra vez el poste protagonista. Juanjo juega con Markovic, este con Marín, uno de los jóvenes. Y Marín de nuevo para Dejan Markovic. Toca Valencia y desvía el poste. Premio a la desgracia en los 2 últimos partidos, 3 postes en contra, ningún gol a favor. En el partido fue protagonista el agua, como se puede comprobar. El centro es de Estíbariz. Y el disparo final de Urrutia. Otra vez Vergara. Quizá se hayan perdido ya la cuenta de las paradas que hizo este hombre en la primera parte. Estamos ya en el segundo tiempo. Y para comenzar, una jugada polémica. Va a caer dentro del área de Jan Markovic. No indica nada Barrenechea Montero. No se puede apreciar si hay derribo o no. La verdad es que no puedo decir si hay penalti o no. Otra oportunidad para el Athletic. La primera de esta segunda parte. En el remate de Guerrero. Otra vez Vergara. El pase había sido de Valverde. Y otra jugada polémica. Balón que arranca desde atrás en el balón de Villanova. Y ahí cae Juanjo. Ante Tabuenca. Tampoco señala nada en este caso Barrenechea Montero. Bueno, aquí hay penalti de Tabuenca a Juanjo. El jugador del Athletic no toca el balón y arrolla al jugador, le derriba. En ese momento el marcador era de 0-0. Luque acababa de entrar al terreno de juego y lo primero que hace es esto, servirle ese balón a Ziganda. El Cuco casi marca. Y Caranca, otra vez poniendo en apuros a Vergara, que se vuelve a lucir. Pero claro, tantas actuaciones de Vergara tenían que tener su lado contrario. Aquí le estorba Villanova y le regala el gol a Julen Guerrero. Minuto 90, 0-1. Séptimo gol de Guerrero y el Athletic consigue su primera victoria en 10 partidos. En el último minuto ganó el Athletic en Las Gaunas. Verdadera mala suerte para el colista de la primera división. Se le escapa el balón y remacha Julen Guerrero. Y con ese resultado 0-1, el Athletic de Bilbao, que aliviaba sus penas ante el Logroñés, que se está convirtiendo en el bálsamo de muchos equipos de primera división. Y así se retiraba del terreno de juego Iñaki Vergara, consolado por Antón y por Goicoechea. Nos vamos hasta Balaídos, con una victoria visitante, la del Español de Barcelona. También bajo la lluvia. Por cierto, leerán que no tiene ñ y es que ha cambiado nombre y escudo el Real Club Deportivo Español de Barcelona recientemente. Villanueva le dio ese primer susto en el partido a los suyos. No lo pudo aprovechar Lardín, que en la siguiente jugada dispara al poste. Aimar intentaba poner orden ante tanto desconcierto. Y a fe que lo consiguió, porque en la siguiente acción va a llegar el primer gol del partido. Balón de Gudel, que llega hasta la posición de Sánchez, y el centro chut de este acaba al fondo de la portería de Toni, que ayuda sin duda alguna a que el balón traspase la línea de gol. Era el 1-0. Segundo partido que juega como titular y primer gol. Ahí está repetida la acción. Sin duda desgraciada para Toni.
Gudel prueba fortuna desde lejos. Ahora sí está bien el guardameta del Real Club Deportivo Español. Y una jugada polémica porque va a caer dentro del área Gudel ante Pochettino. Joaquín despeja el argentino. Penalti, explicaremos por qué luego en el laboratorio. Por lo tanto, penalti. El marcador en ese instante era de 1-0 favorable al Celta. Gudel le va a servir un buen balón a Alejo. Pero este se encuentra tan solo que no acierta a rematar entre los 3 palos. Y una última jugada en la primera parte entre Desio, Sánchez y Gudel. A pesar de que es bonita la triangulación, no acaba en nada. Aimar se fue al vestuario con el 1-0 a favor, pero la reanudación no iba a ser nada positiva para él, aunque Gudel dispuso de esta clarísima ocasión. Su disparo final fue flojo. El español aprovechó sus oportunidades. ¿Y de qué manera? Raduchollu se va de Pachi Salinas y marca así de bien, evitando la salida de Villanueva. Minuto 57, empataba el partido el conjunto de José Antonio Camacho. Es su 8º gol y se convierte en el máximo goleador del equipo. Veremos una repetición más para ver cómo coloca la pelota Raduchollu lejos del alcance de Villanueva. Con el 1-1 todavía oportunidades para el Celta. Esta de Gudel, muy acertado Toni. Y el 1-2, Lardín en profundidad para Lluís, que salió en la segunda parte. Recorta a Villanueva y marca a puerta vacía. 1-2. Tercer gol de un hombre que juega poquísimo, 500 minutos en primera división. Y los 3 goles a equipos gallegos. Hace una semana al Deportivo, hace un tiempo al Compostela y hoy ante el Celta. Y la última ocasión del partido en esa jugada ensayada, que Sánchez acaba disparando para que despeje Toni. Así llegó el final del encuentro, 1-2, victoria para el conjunto de José Antonio Camacho en su visita al estadio de Balaidos. Y repito que si a ustedes les llama la atención últimamente leer el nombre del español sin ñ, es por eso, porque ha cambiado nombre y escudo recientemente el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Último bloque de partidos de la primera división. El Atlético de Madrid, en la primera salida con Coco Basile como entrenador, ha ganado, aunque lo haya hecho con un gol en propia meta realmente desafortunado de Belodedici en Valladolid. Antes de irnos a Valladolid, partido que retransmitía esta misma tarde Canal Plus, veremos el encuentro de Albacete, Juan Carlos Crespo. Efectivamente, el encuentro de Albacete que ha tenido como mala noticia la lesión de Morientes, una de las apariciones jóvenes más interesantes de Primera División. Un partido en el que el Albacete ha podido ganar con claridad en la primera parte y que ha podido salir goleado en la segunda. Prestamos atención a una de las anécdotas del encuentro. Fíjense en la moneda de Celino Gracia Redondo. Lleva un balón por un lado y un estadio por el otro. Lo vamos a ver con detalle. Ahí está, el balón y el estadio. Así que no es difícil interpretar que se pide campo o saque en lugar de Caro Cruz. Y enseguida el primer gol. Centra Salazar y remata Morientes. Es el 4º gol que a balón parado sirve Salazar. Estamos viendo lo repetido. Morientes en el segundo palo. La puerta prácticamente vacía. Primera ocasión del Sevilla. Viene en un error de Coco que casi aprovecha Monchu. Su remate va a salir demasiado cruzado. Y una acción polémica. Caída en el área de Bielisa. Se reclamó penalti. Que se deja caer y no hay penalti. Pues esta es la acción. Y vamos a volver a Bielisa en la siguiente jugada. Esta vez sin polémica de por medio. Es una buena internada y un gran disparo. Y no es menos buena la intervención de Unzué. Fíjense en la repetición, porque el disparo es bueno, pero la parada es espléndida. Súquer lo intenta de libre directo. Lo tiene Molina sin apuros. Y más ocasiones para el Albacete en la primera mitad. Centra Manolo y Morientes remata a la media vuelta. Después Bielisa no llega bien al balón. Veremos en la repetición que le pega con la espinilla. Magnífico gesto este regate de Morientes, jugador porque ya se interesan los grandes. Esta es la otra acción polémica del encuentro. Se reclamó cesión de Martagón a Unzué. Eso es una cesión clara porque Martagón le deja con el pie el balón a su portero Unzué. Es una cesión. Gracia Redondo no señaló nada en esta jugada. Más ocasiones para el Albacete. Pasa Manolo y dispara Salazar. Unzué la saca a córner.
Y vamos a ver con una cámara de ángulo contrario la lesión de Morientes. La verdad es que es él solo. Se queja del muslo izquierdo. Habrá que esperar hasta mañana para saber cuál es el alcance de la dolencia. En cualquier caso parece que se trata de una rotura fibrilar. Y vamos a verle en el vestuario doliéndose. Médicos del Alba le atienden. Y él se queja, lo vamos a ver con claridad, de la parte posterior del muslo de la pierna izquierda. Todavía una acción más de Articia, entró por Morientes, y todavía una acción más del Albacete antes del descanso. Fíjense en el efecto que le imprime Salazar a ese disparo. El balón bota delante de Unzué y este, con muchísimos apuros, lo envía a córner. Ha sido un gran partido también el del guardameta sevillista Unzué. Pues si en la primera mitad mandó el Albacete, en la segunda lo hizo el Sevilla. Vamos a ver primero una chilena de Moya y palomita de Molina. Ese es el remate de Gaby Moya. Zucker va a volver a intentarlo de libre directo. Coco la saca a córner, defensa del Albacete. Y otra vez Zucker en acción. Su centro lo va a cabecear Monchu y Fradera lo saca casi en la línea. Aquí se inicia la jugada del empate a 1. El centro ha sido de Diego, el balón va a llegar hasta Zucker y él lo hace todo. Es el 12º que consigue y el tercero en jugada personalísima. Pues si buena es la acción de Davor Zucker, fíjense en este lanzamiento de falta de Dumitrescu. Desde dónde y cómo la pega. La altura que coge el balón, buscando la escuadra. Lo hemos repetido. Esa es la rosca. Ahí. Y una última ocasión del Albacete antes del final del encuentro. Centra Antonio, hay un cierto descontrol en el despeje y remata Antonio. El balón fuera por muy poco. Y con empate a 1 terminó el partido con el arbitraje de Celino Gracia Redondo en el Carlos Belmonte. Cerramos el repaso a la jornada en el nuevo Zorrilla con el Valladolid Atlético de Madrid. En esa pancarta de un admirador de Robinson. Robin menos 2 kilos igual a Tom Cruise. Y una de las anécdotas, este chaval se llama Chuchi y se prepara así para participar en nuestro concurso de gol y gol, por un beso en la bota. Aquí no consiguió puntuar, pero no le fue nada mal. Vemos que hubo aguanieve durante el encuentro. La primera ocasión del encuentro, centra Caminero y cabecea Jelly. Hubo mucho juego en el centro del campo y muy pocas llegadas claras. Esta pudo ser una de ellas. Kiko toca Gracia y el remate de Caminero. Saca a córner González. Tardó en estirarse el Valladolid. Lo hizo en esta jugada entre Urban e Iñaki. Iván Rocha está muy atento y envía el balón a córner. Pero las ocasiones de la primera mitad fueron casi todas del Atlético de Madrid. Centro de Caminero, la baja Valencia y un rechace y el balón le llega a Kiko. Despeja magníficamente González. Fue otro Atlético con una intención mucho más dominadora que con anteriores entrenadores. Esta jugada también se inicia en Kiko, que aguanta así la pelota, se la envía a Tony y el centro de este lo cabecea Caminero, en una posición quizá un poco forzada. Y antes del descanso, otra ocasión del Valladolid, disparo de Pedro Riesco, que sujeta bien Diego. Nos vamos a la segunda mitad y empezamos con una de las acciones polémicas del encuentro. Posible falta de Iván Rocha a Quevedo y en la misma jugada posible penalti de Tomás Cuaresma. Y además existen las dos cosas. Vamos primero con la falta de Iván Rocha Quevedo con la correspondiente tarjeta, como es lógico, ahí está. Yo creo que toca balón Iván Rocha, ¿no? Aunque lo toque. Y luego el empujón de Tomás a Cuaresma. Como es dentro del área, penalti. En cualquier caso no se debería haber pitado el penalti, puesto que primero se tendría que haber pitado la falta, según el criterio. Lógicamente. Es una repetición más de ese posible penalti, de ese penalti que no se señaló. Enseguida una buena jugada de Pedro Riesco, que va a entregar el balón a Iñaki. El disparo de este saldrá fuera. Un error de Tomás aquí va a dar buena ocasión a Pedro Riesco para desnivelar el encuentro. Diego está muy atento y sujeta perfectamente el balón.
En la cámara superlenta se aprecia primero el fallo de Tomás, después el excelente quiebro de Pedro Riesco. Fíjense que con un solo gesto descoloca a Tomás y a Solozábal, y el disparo que sujeta perfectamente Diego. Otra jugada personal de Pedro Riesco. Y de nuevo la buena intervención de Diego. Esta jugada también se reclamó, Joaquín, aunque parece menos polémica. Hay una mano de Solozábal que parece involuntaria. Involuntaria, sí. No hay intención de jugar el balón con la mano. Incluso intenta retirarla, ¿no? Jesús Gil coincide del todo con tu apreciación. Y otra ocasión más para el Valladolid. Incursión de Quevedo. Tocará el balón Solozábal. Y el remate es una vez más de Pedro Riesco. Y esta es la jugada del 0-1. La inicia Geli. Envía el balón a Toni y el centro de este lo empujará a la red de su propia portería, Velo de Dicha. Es el 8º autogol de la liga. Y una pena para ese hombre, porque el rumano estaba incluso esta semana hablando de renovar por el Valladolid, de lo bien que lo estaba haciendo en los últimos partidos. Estamos viendo la acción repetida. La verdad es que llega muy forzado la pelota. Y que estaba Manolo detrás. Quizá por ello metió el pie. Pero desde luego con muy mala fortuna. Fíjense, Jesús Gil casi impasible. Y enseguida la otra acción polémica del encuentro. Posible penalti de Simeone sobre Gracia. Pues sí, penalti porque Simeone golpea a la pierna de Gracia, a la pierna izquierda, y le hace caer. Aunque quiera despejar balón y se adelante No de llega. Gracia, da claramente a A la pierna del izquierda de Gracia y capitán. le hace caer, sí. Así pues contabilizamos segundo penalti que debió haberse señalado y quedó en el olvido. Y justo antes del final, contragolpe de Urban, que remata alto. Faltaba, lo estamos viendo en el reloj, poco más de un minuto por el final del encuentro. Un final que llegó, también lo estamos viendo ahí mismo, 3 minutos y medio después del tiempo reglamentario. El Atlético de Madrid se salva de momento de los puestos de la promoción de descenso a segunda división con esta victoria. Por cierto, Simeone no jugará frente al Barcelona, hoy vio la quinta amarilla. Real Madrid líder, ahí está la clasificación, 37 puntos. 33 el Barcelona, 32 el Deportivo. En 5 puntos, fíjense, están los que aspiran al título. Y en 5 los que aspiran a la UEFA. Real Betis con 29, Zaragoza con 28, Atlético con 27, Español con 26, Sevilla y Oviedo con 25, con 24, Real Sociedad, Valencia y Tenerife. A partir de aquí, 8 equipos que aspiran a no pasarlo mal. Albacete y Celta 21 puntos, Atlético de Madrid y Compostela 20 puntos, con 19 el Racing ya en promoción, el Sporting con 18 y en descenso directo Valladolid 18 puntos y Logroñés con 9. Zamorano 19 goles, sigue siendo el Pichichi, pero se acerca Codro con 18 y Súquer con 12. Y esta es la quiniela de la jornada. Real Sociedad Tenerife 1, Real Oviedo Valencia 1, Valladolid Atlético de Madrid 2, Barcelona Zaragoza 1, Deportivo Compostela 1, Celta Español 2, Real Betis Racing 1, Real Madrid Sporting 1, Logroñés Athletic 2, Albacete Sevilla X, Extremadura Leganés X, Salamanca Badajoz 1, Rayo Vallecano Mérida 1, Getafe Hércules X y en el pleno al 15 Palamos Mallorca X. Sobre una recaudación de más de 1.600 millones de pesetas y escrutado el 95% de todos los boletos, hay muchos acertantes del pleno al 15, 318 que cobrarán poco más de 260.000 pesetas, los de 11 ni cobran. Y esta es la próxima jornada, la número 25 en Primera División, Sevilla Real Sociedad, Tenerife Real Oviedo, Valencia Valladolid, próximo sábado, repito, sin Simeone, Atlético de Madrid Barcelona, Zaragoza Deportivo de La Coruña, Compostela Celta, Español Real Betis, el domingo 7:30 en Canal Plus, Racing Real Madrid, sancionado Fernando Hierro, Sporting de Gijón Logroñés y Athletic de Bilbao Albacete. En el escáner ya les decíamos que habíamos introducido hoy a un nombre propio, y no es otro que el de Robert Prosineski, Juan Mora. Sí, buenas noches. Tras jugar 18 partidos, Prosineski en el Oviedo está alcanzando un momento de forma extraordinario. Ha marcado 3 goles, ha servido 2 a sus compañeros y el sábado hizo cosas como las que vamos a ver a continuación. De momento,
Un recuerdo a su biografía. Prosinecki, 26 años, ha jugado en Estrella Roja, Real Madrid y este año cedido en el Oviedo. Y ha sido con el Estrella Roja campeón de Europa en 1991. 3 goles lleva en esta liga con el Oviedo. Y el sábado 3 veces remató a puerta. La primera de falta. El año pasado marcó 2 goles así con el Real Madrid. Contra el Valencia intentó el gol siempre desde lejos, desde fuera del área. Este es su tercer disparo a puerta. Pero lo suyo fueron las aperturas de juego. Sobre 7, el más desmarcado. Una jugada clásica suya, coger el balón en su propio campo, atravesar la línea central, buscar la jugada individual y a continuación la apertura larga, desplazamiento a 40 metros sobre la banda. Esta vez se hace un autopase y nueva apertura, ahora sobre Manel. Dio también un recital de pases verticales, ahora en la banda izquierda. Ahora se inventa este pase, sobre Cristóbal. Y hasta de tacón jugaba vertical. Como no hizo conducciones largas de balón, es lo que más le gusta. Por delante de toda la línea defensiva del Valencia. Y aquí Maciño le tiene que hacer falta para detenerlo. Vamos a verle en una acción de lujo. Ante Fernando y ante Maciño, siempre escondiendo el balón. Y aquí se quita de en medio a Salenko, a Fernando, a Maciño, al árbitro, y suelta el balón sobre Jokanovic. Se mete en el área, delante a Maciño. Vemos la repetición, cómo busca el hueco, busca la entrada por el lado que le ha dejado el descubierto Maciño. Lo que hizo sobre Arroyo, que ya hemos visto, merece la pena volver a recordarlo. Sale por donde no tiene sitio. Vamos a verlo más despacio. Pierna derecha, pierna izquierda, Arroyo se le echa encima, incluso le zancadillea, controla con la derecha, juega con la izquierda, derecha y adiós. La lluvia le molestó como a todos, pero no se amilanó. Aquí con este gesto se quita de en medio a Seré. Y no estaba en muy buena forma, aquí le tenemos tosiendo. En su propio campo, despejando balones. Él pidiendo siempre juego. Tenía hambre de balón. Y cuando no le echaban el balón hacía cosas como esta. No dudaba en ir tras él y robárselo a Seré. Y enseguida, tomando el mando del equipo, preguntando cuánto tiempo quedaba. Aquí está el resumen de Prosinecki: 84 intervenciones, un 84% de efectividad. Y así jugó el balón. Hacia atrás 132 metros. En paralelo 223. En diagonal, pero siempre ofensivamente, 315 metros. En vertical 160. Y con el balón en los pies 190 metros. Total 1020 metros con el balón en los pies. Y de su futuro nos habla él mismo. Yo tengo un año más con Real Madrid y bueno, cuando termino aquí voy a ir a Madrid a hablar con ellos y nunca se sabe. Este es Robert Prosinecki y el completísimo estudio en el escáner de Juan Mora del partidazo que hizo ayer el croata frente al Valencia. Desde que comenzó la liga prácticamente 2 hombres han iniciado una carrera, Codro y Zamorano por el Pichichi. Con los 4 goles hoy de Codro, Juan ha querido más o menos investigar la trayectoria de ambos, ¿no? Ahí tenemos a los dos, sí, a Codro y Prosinecki, Prosinecki. Codro y Zamorano, los dos en un mano a mano en la liga. Empezaron los dos marcando en la primera jornada, los 2 goles. Estos fueron los 2 de Zamorano. El gol más rápido, 13 segundos tardó. Y este también en la primera jornada ante el Sevilla, el segundo. Codro también empezó fuerte la liga. 2 goles en la primera jornada ante el Compostela. Este fue el primero. Y el segundo de penalti. De los 18 lleva 3 de penalti.
Y esta es la trayectoria que han seguido ambos en la lucha por el Pichichi. La máxima diferencia en la jornada 16ª, cuando Zamorano, tras los 3 al Barcelona, sumó 17, Codro 12. Hoy, con los 4 de Codro, se encuentran a un gol de diferencia. Hablamos a continuación de arbitraje. Nos vamos al laboratorio, pero antes de nada les quiero emplazar muy especialmente a un reportaje que mañana podrán ver en El Día Después en torno a las decisiones de la International Board, que es Joaquín Ramos Marcos, el único organismo que cambia el reglamento y que ha decidido que para la próxima temporada se pueden hacer 3 cambios más el portero, repito, 3 más el portero, y además introduce un concepto nuevo, el fuera de juego activo, ¿no? Sí, en posición activa, explica un poquito lo que va a ser el fuera de juego en posicional, para que haya una diferencia, ¿no? Más o menos. Habla, como tú bien dices, de lo que puede ser 3 cambios más el portero en todo tiempo, y además algo que a mí personalmente me gusta mucho, pero que la FIFA manda en este tema, International Board más, que es el tiempo. Los equipos pueden pedir un tiempo muerto para lo que sea. 3 minutos es exactamente lo que les dan a cada entrenador por cada periodo, pero repito que esto es una probatura que se iniciará en los Juegos Olímpicos de Atlanta con el fútbol olímpico. Entramos ya ahora sí con las jugadas polémicas de la tarde en la jornada de hoy. Y que hoy precisamente, Paco, vamos a analizar algunos errores de apreciación que han tenido algunos árbitros en algún campo y que de haberlos pitado posiblemente el resultado hubiera sido otro. Y empezamos precisamente en Riazor, en el partido de Deportivo de La Coruña y Compostela. Este córner que saca Badía, con Martín Navarrete muy cerca, no aprecia esto. Este agarrón de Rivera, de la camiseta, como se puede apreciar, que de haberlo visto, porque estaba muy cerquita además y en buena posición, pues hubiera podido sancionar el agarrón, ¿no? Ahí está, el agarrón de la camiseta de Rivera para que no rematara Tocornal. Y ahora nos vamos, ahí lo tenemos de nuevo, y ahí estaba Martín Navarrete. Y luego en las gaunas, el Oroñés no tiene demasiada suerte. Esta jugada entre Tabuenca y Juanjo. Vamos a ver el penalti que Tabuenca, olvidándose un poquito del estado del campo, ahí está, el balón lejos de la posibilidad de despeje de Tabuenca. Y el Atlético nunca está como cerca, ya, nunca, aparte de que es que derriba a Juanjo cuando éste quiere jugar la posesión del balón. Yo creo que a veces los jugadores se lanzan al suelo y se olvidan un poquito de las posibilidades que tienen de jugar el balón. Y ahora, si esto quiere, que si quiere, ahí está el derribo, pudo ser el primer gol. Y ahora nos vamos a explicar por qué un jugador puede despejar y antes hacer un penalti. Esta jugada entre Pochettino y Gudelj. Ahí está, todavía no ha despejado el jugador del Español, y ahí vamos a ver cómo ya con su pierna derecha a la pierna de apoyo de Gudelj ya le ha derribado, lo tiene prácticamente en el suelo, aunque después, como veamos, despeje el balón, anteriormente ya ha hecho penalti. O sea, no tiene que ver que un jugador pueda despejar el balón para que con anterioridad cometa penalti. Lo vamos a ver. Ahí está Pochettino despejando, pero ya ha derribado con anterioridad a Gudelj. Y luego otro defecto de apreciación en el árbitro del partido Real Sociedad Tenerife. Los jugadores protestaban, decían que le había dado el balón. Iba 1-0 en el marcador. Y ahí está el momento en que Paqui, que es un jugador al que le sancionan muchos penaltis, por cierto, tiene razón, sobre todo los jugadores de Tenerife cuando decían que le había dado el balón, porque con anterioridad a la caída de Luis Pérez, lateral, y entrando perfectamente, empuja, como vamos a ver, a la pelota, echándola al córner, y Luis Pérez, un poco por el estado del campo, y otro poco porque choca con el defensa, cae. Y ahora nos vamos a la jugada que decíamos antes. Si el árbitro ha interpretado que no ha habido falta, que la hay, y deja la jugada seguir, aquí Tomás, olvidándose del balón, empuja a Cuaresma. Ahí está la jugada, y es penalti. Y este otro, de Simeone a Gracia. Pajares Paz muy cerca de la jugada, indica córner, pero vamos a ver en la repetición como Simeone tiene mala suerte. Y ahí, en ese momento, ha golpeado la pierna del jugador
del delantero del Valladolid, haciéndole caer, y por lo tanto penalti que tampoco se sancionó. No tuvo demasiada suerte Pajares en las apreciaciones de estas dos jugadas. Estos han sido los errores más importantes en el mundo arbitral en la 24ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga. Entramos ya en lo imprescindible, es decir, en lo mejor de lo mejor en el fútbol internacional. Y hoy, Julio Maldonado, buenas noches. Buenas noches, Paco. Bueno, hoy es una fiesta. 9 goles el Manchester, 8 el Lazio, y tenemos además hasta unas imágenes de Maradona increíbles, ¿no? Sí, increíbles. Vamos a ver mucho. Vamos a ver los 9 goles del United, pero vamos a ver cómo el Blackburn Rovers mantiene el liderato ganando al Aston Villa, y vamos a ver lo de Maradona, que es... Bueno, define cómo está Maradona, pero antes vámonos hasta Inglaterra para ver el 9-0 que le marcó el Manchester United al Ipswich Town. Una máquina de hacer goles el United. Este va a ser el primero. Nada más empezar el partido, balón para Mark Hughes, que está jugando fenomenal, y marca Roy Keane. El 1-0, el irlandés Roy Keane, en una noche histórica para el Manchester United. Y va a llegar el 2-0, ese balón en saque de banda para el Ipswich. Va a llegar un contragolpe del Manchester United, ahí despeja Gary Pallister. Salta Pollins, se lleva esa pelota, fíjense, Ryan Giggs. Tiene un poquito de suerte, mete la pierna, el balón sale perfecto por la banda. Y ahora sí, Ryan Giggs, que está rapidísimo, y marca Andy Cole. El primero de los 4 que iba a marcar el reciente fichaje del Manchester. Y día histórico, decía Julio, y decía bien, porque nunca había ganado el Manchester en Liga 9-0, ¿no? Jamás había ganado 9-0 y solo una vez había marcado 9 goles de diferencia. Alex Ferguson, que vivió una mágica tarde para el United, y va a llegar el 3-0, balón de Pollins hacia Andrei Kanchelskis, que ya se ha recuperado de una pequeña lesión y está otra vez que se sale el ucraniano. Kanchelskis para Brian McClair. Toca atrás, otra vez Andrei Kanchelskis. Mark Hughes. En este momento, cuando iban 3-0, que el Manchester tenía peor golaveraje que el Blackburn, que la liga está igualada, que hay quien piensa que se va a decidir a los goles. Bueno, parece que el 3-0 se quedó cortito. Le ha bastado un Contra una goleada semejante cuando ganó 10-1 al Wolverhampton. Pues ya ha llovido desde entonces. Llegan más goles, otra vez Ryan Giggs. Fíjense la velocidad de Ryan Giggs, siempre con la pierna izquierda al centro. Y el gol de Mark Hughes. Entró como una locomotora desde atrás Mark Hughes para marcar el 5-0 para el Manchester United. Y va a llegar el 6-0. Balón que intenta sacar el Ipswich. Recupera Steve Bruce, es Gary Pallister. Brian McClair. El recorte de McClair. Otra vez Ryan Giggs. Y marca Mark Hughes. 6-0. El Ipswich lo tiene muy difícil para mantenerse en primera división, y vamos a ver la moral cómo está para el próximo partido de liga, que es además entre semana, el próximo miércoles. Balón de Andy Cole, que también vive una tarde histórica. Mark Hughes, precioso para Hoy en total 14. Se le exigían goles y en un partido marcó 4. El córner de Ryan Giggs. Fíjense el remate al palo de Mark Hughes. Y es que pudieron ser más. Iba a llegar el 8-0, una jugada polémica. Sale Craig Forrest, toca, aparece con la mano, quita falta el árbitro. Tenía que haberlo echado, no tarjeta Roja. amarilla, ¿no? Claro. Sería tarjeta roja. El resto lo hacen bien, porque no tiene por qué pitar el árbitro para sacan en su sitio, el portero está fuera de la portería y el gol es válido. O sea, derrota injusta, les gusta. Pudieron ser más goles todavía. Este es el 9-0, el córner de Ryan Giggs, y marca un gol muy al estilo de Andy Cole. Ahí está, 9-0, el cuarto gol de Andy Cole. Y el Ipswich, que ha encajado ya 69 goles. Si sigue así el United, bueno, lo va a tener muy difícil el Blackburn Rovers, aunque el equipo de Kenny Dalglish consiguió mantener el liderato. Ahí está el final del partido. Intentaban marcar más los hombres del United, y un detalle bonito y significativo para ver cómo se lleva la pelota Andy Cole para que la firmen todos los jugadores, incluidos los pobres hombres del Ipswich. ...9-0, que se dice pronto, y 4 goles de Andy Cole. Ahí se lleva la pelota Andy Cole, 9-0, increíble. Bueno, pues no es líder porque el Blackburn Rovers ganó en Birmingham, en el Villa Park. Un partido muy complicado para el conjunto de Kenny Dalglish, que ganó en un buen partido en el que hubo momentos en los que sufrió mucho. Es Chris Sutton, desvía el australiano Mark Bosnich, y va a llegar el único gol, el córner. Lanza Jason Wilcox y marca Colin Hendry.
el escocés Colin Hendry. 62 goles lleva el United, 64 el Blackburn. Es una pugna preciosa por el campeonato inglés, igual que el año pasado entre Manchester United y Blackburn Rovers. Este es Brian Little, el técnico del Aston Villa, que está jugando bien. Dispara Steve Staunton, balón alto. Se vio un gran partido ayer en Villa Park. Graham Lesox, balón para Alan Shearer. Taconazo de Sutton, dispara Ripley y desvía Mark Bosnich. Hubo momentos en los que dominó claramente el Aston Villa, pero creó más jugadas claras de gol el Blackburn Rovers. Disparo de Taylor, paradón de Tim Flowers. Y la última jugada, Mark Bosnich al remate. El centro, el balón que va precisamente hacia Mark Bosnich. Pelota que llega finalmente a Paul McGrath. Y saca córner Colin Hendry y se pidió penalti. El eterno McGrath. Joaquín. Sí, que tenía que haber visto penaltis. Ganó el equipo de Kenny Dalglish. Lo imprescindible en el Scudetto en Italia, ver al líder, a la Juve, hoy en San Siro. Desde el Piero no ha jugado Roberto Baggio. Empate a 0 en un partido en los que los dos han jugado un partido bastante sucio, sin muchas ocasiones y con muchas faltas, casi 65 faltas. Fíjense cómo fue el partido entre Inter y Juventus. El juego se paró constantemente. Ayer era del Piero, ahora es sobre Ferrara. Muchas tarjetas, un expulsado, Marocchi. Prácticamente no han jugado, sobre todo el Inter de Milán, que está haciendo un campeonato lamentable. Se lleva esa pelota Ravanelli, otra vez va a caer Ravanelli ante Festa y Fontolán, y muy pocas opciones de gol, las mejores para la Juventus, aunque la primera llegó para el conjunto del Inter, conjunto que dirige Ottavio Bianchi. Es el joven del Vecchio. Balón que va a llegar a Seno, toca Dennis Bergkamp, balón para Seno y su disparo con la zurda fuera. Es el habitual líbero Luca Fusi, que no ha estado hoy en el campo. Y ya en el segundo tiempo, otra ocasión clara para la Juventus. Es Gianluca Vialli, que se marcha de Festa. El centro de Vialli, remata Ravanelli y sacan entre Pagliuca y el palo. Ahí Contador Crespo hubiera pitado retención. Sí, seguramente sí. Es Ottavio Bianchi, el técnico interista, que prácticamente seguro se marchará a final de temporada. La Juve al ataque ha llegado muy poquito, pero con más peligro que el Inter. Es Fabrizio Ravanelli, que recorta, pero no llega nadie al remate. Ahí está Ravanelli, lleva ya 11 goles en la temporada, y el que no ha jugado es Roberto Baggio, que se ha pasado el segundo tiempo de pie en el banquillo, quizá pensando que debería estar en el campo. Esperemos que juegue el próximo miércoles en Copa. Y la ocasión de Del Vecchio, que no puede rematar. Ese centro que era muy bueno de Dennis Bergkamp. Y en el tiempo de descuento, increíblemente, pudo llevarse los 3 puntos la Juventus. En esta jugada es Ravanelli, balón para Di Livio. Y fíjense Torricelli cómo no consigue disparar bien y saca para Gianluca Pagliuca. Y en Italia también, aplastante victoria del Milán. 0-5 ganó el Milán al prácticamente desahuciado ya Brescia, con 4 goles de Marco Simone, aunque hubo ocasiones para el conjunto local. Es Ivano Bonetti. Y una jugada para el conjunto milanista, va a llegar el primer tanto, es Eranio. El centro y marca Marco Simone. Simone lleva 6 goles en 2 partidos con el Milán. Un disparo al palo de Napi. Y el propio Napi, que salió en la segunda parte. Y está el disparo de Corini. Desvía bien Rossi. Napi salió en el segundo tiempo y ocasiones claras de gol. Ahí está una, desvía con el pie Rossi. Y a partir de aquí la avalancha milanista, que no dio opción al Brescia. Balón para Dejan Savicevic. Y el 0-2, Simone. Ya metió el otro día los 2 goles frente al Benfica en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Llega el 0-3, otra vez Eranio, desvía Balota, Boban y marca Simone. 0-3. El Brescia es último y solo ha ganado 2 partidos.
El 0-4 lo marca Paolo Maldini. Está volviendo a rendir el Milán. Parece que el 4-0 que le metió el Lazio le ha servido de revancha al conjunto milanista. Y el último gol, 0-5, Simone. Codro ha metido 4, Col 4 y también 4 para Simone. Lo imprescindible en Alemania, en la Bundesliga, es ver la derrota del líder del Dortmund. Ante el Kaiserslautern, el infierno de Betzenberg, como se le conoce al estadio, es Pavel Kuka, que no consiguió rematar bien. No jugó nada bien el Borussia Dortmund y perdió justamente. El córner, balón para Ciriaco Sforza. Ahí recibe el internacional suizo Sforza su disparo, pero lo desvía Klose. Y el único gol en el minuto 45 de la primera parte. El córner y marca Stefan Kuntz. Su segunda derrota en la liga. La primera había sido frente al Eintracht de Frankfurt, 4-1 en la primera vuelta. Ahí está el remate del internacional Stefan Kuntz. Y en la segunda parte muy poquito pudo hacer el Dortmund. Frank Beckenbauer, que fue comentarista de Premiere, la cadena alemana que retransmite los partidos en directo. Y al contragolpe el Kaiserslautern a punto de marcar el 2-0. Balón de Marshall. Y falla Pavel Kuka. Falla increíblemente Pavel Kuka. Y la única del Dortmund, disparo fuera del suizo Chapuisat. La segunda derrota del Dortmund en la liga. Dejamos la Bundesliga y nos vamos a ver lo imprescindible en Argentina. Debut oficial de Maradona como entrenador. En Caballito, frente a Ferrocarril Oeste, el equipo más conocido como Ferro, que ganó con este gol el remate de cabeza de Samso. Racing, me comenta un amigo argentino que es como una película de Almodóvar. Está al borde de un ataque de nervios, porque lleva mucha gente al campo, pero Maradona está influyendo negativamente en el ambiente de Racing, con cosas como la que vamos a ver. Tuvo una ocasión Saralegui, pero desvía bien Pogani. Ahí está Diego Armando Maradona. Fíjense lo que hace Albornoz, que le cuesta la tarjeta roja. De expulsión. Está desorientado, está loco el equipo de Racing y vamos a ver qué es capaz de hacer el conjunto que dirige Diego Armando Maradona. Ahora, eso sí, llevó mucha gente al campo de Caballito, como hacía tiempo que no se veía a los hinchas de Racing. Un penalti. Fíjense, porque esta jugada define lo que es Racing y lo que es Maradona ahora mismo. El penalti a favor de Ferrocarril Oeste. Lanza Duré. Lanza Víctor Molina, perdón. Desvía Nacho González. Y fíjense lo que hace Maradona al público. Pues no se fue al vestuario porque no debió ver el árbitro, si no se hubiera ido. Maradona, entrenador de Racing de Avellaneda. Lo vamos a ver otra vez. Ahí está primero el desvío de Nacho González. Y el gesto que ha dado la vuelta al mundo, por supuesto, de Diego Armando Maradona. Y que, insisto, demuestra cómo está ahora mismo mentalmente Maradona. Y anda que dura un segundo el gestito. Es para todo el estadio del Ferrocarril Oeste. Pudo empatar Racing al final, pero remata fuera Michelini. Así que la primera victoria para Ferro en el campeonato. Vamos a buscar ahora la comparación en la tabla de Eurogoles de nuestra liga con las mejores ligas europeas, Juan Mora. Bueno, pues ahí está España en tercer lugar, que no es mal puesto tras las goleadas del Manchester, Lazio y Milán. Y en el promedio de liga seguimos terceros por delante de Italia. En segunda división sigue la igualdad, vuelve a haber cambio de líder y en cuestión de 5 o 7 puntos está prácticamente la mitad de la tabla. José Antonio Bosetti, buenas noches. Hola Paco, buenas noches. Y no solo en cuestión de 5 o 7 puntos, sino que tenemos al Lleida líder, está el Rayo segundo y atención, esta semana nos quedaríamos con el Palamós, porque el Palamós a estas horas sus jugadores siguen encerrados, ya que les deben aún las 3 últimas mensualidades. El Palamós sigue luchando, sigue intentándolo, está muy abajo en la tabla, pero vamos ya con el que es el partido de la jornada, ese partido que ha enfrentado al Rayo y al Mérida con victoria del Rayo por 2-0. Y un Rayo que ha salido con muchísimas ganas y lo ha demostrado prácticamente todo delante del Mérida. El primer tanto, autor Salguero en propia puerta. Era Bisnik el que ha lanzado, el que ha chutado, y ha sido Salguero el que finalmente ha introducido, lo vemos ahí en la repetición, el balón dentro de su portería. Empezaban las cosas bien para el Rayo Vallecano y no para el que era hasta ese instante el líder. La primera de las tarjetas amarillas que ha visto Montparlet, y a la segunda se ha marchado a la calle porque ha hecho 2 entradas durísimas. Vamos a ver ya la segunda.
y ha seguido ya el camino de los vestuarios. Y vamos a ir ya con el tanto de Chesa, el 2-0 después de esa expulsión de Montparler, como decíamos. Tremendo disparo, durísimo. Y en el minuto 44 el Rayo Vallecano ponía un 2-0 que estaba respondiendo a lo que se estaba viendo en el terreno de juego. Y era el mejor juego del equipo de Vallecas. Onésimo también ha sido uno de los destacados en el Rayo Vallecano. Ahí va a estrellar el balón en el larguero. Se lleva a trancas y barrancas esa pelota. Y al larguero. Y ahí va el penalti de Urbano sobre Onésimo. Lo hemos repetido. Esa es la acción. Sí, penalti, claro. Sí. La agarra prácticamente de todos lados. Pero lo lanza Onésimo y Leal. Se luce ahí, lo para. Las cosas seguían igual con ese 2-0 favorable al Rayo Vallecano. Terminaremos este resumen de este encuentro con un lanzamiento de Rodríguez al larguero. Y nos marcharemos hasta el Ministadi, donde el Barcelona se ha enfrentado al Toledo. El Rayo, por cierto, le gana en el golaveraje al Mérida. Había ganado el Mérida en la primera vuelta por 1-0. Hemos visto el minuto de silencio por César, es el jugador, el histórico jugador del FC Barcelona. Y estamos en un partido francamente emocionante, empate a 3 goles. Ese es el 0-1 de Benito. En el minuto 11 el Toledo se ponía por delante. Y en este error de Villalbilla, John Vaquero, que está siempre en los últimos encuentros con la caña preparada, en esta oportunidad con la cabeza, conseguía el empate a 1. El 1-2, su autor Dani, minuto 34, el Toledo que seguía intentando vencer en el encuentro y marcharse en el marcador. Vemos ahí el cabezazo de Dani y el 1-2. Y ahí Patri va a conseguir el empate a 2. El balón le bota justo delante al portero. Y en el minuto 43 el Barça B empataba a 2 puntos. A 2 goles, perdón. A 2 puntos no. Y John Vaquero de nuevo de cabeza. Minuto 49, ya su octavo gol. En las últimas jornadas ha estado marcando partido a partido. Y conseguía 2 en el Ministadi. Era el 3-2 para el Barça B. Y finalmente el negrito Thompson va a poner el empate definitivo. 15º empate del Barcelona, tantos como el Eibar. Pues con la alegría del Thompson nos vamos a marchar hasta el Camp de Sports, donde jugaba el Lleida y el Real Madrid B, el nuevo líder, al vencer al Real Madrid B. Un Real Madrid que se ha entregado en el partido, pero el Lleida ha tenido mucha mejor suerte y también, exacto, mucha más ilusión. Ahí es un penalti de Fernando Bartolo, clarísimo. Sí, porque está el jugador del Lleida está dentro del campo, dentro del área ya. Y Salillas, con la pierna buena, con la derecha en el minuto 2, el 1-0. Ahora va a ser Milojevic el que ponga en apuros a Valerio, al portero del Real Madrid B. Pero muy atento ahí Valerio. Y el paradón de Emilio tremendo en esta acción. Y ahora una acción también, un lanzamiento al larguero de Víctor. Como decíamos, el Real Madrid B ha costado muy luchador en todo el partido. Al final alguno de sus jugadores salía llorando del terreno de juego. Y esa ya es la acción del 2-0. El resultado definitivo en el minuto 83. Su autor Salillas, uno de los hombres destacados en este Lleida y también en la segunda división. Nos marchamos a San Mamés, a la Catedral, donde el Athletic de Bilbao, el B, ha perdido frente al Eibar. El 0-1, su autor Zamarripa, en el minuto 8. La alegría del jugador. El Eibar que ha dominado en muchísimas fases del encuentro. Ese es el remate de nuevo de Zamarripa, que ha estado muy activo en el partido. San Mamés que no está precisamente en sus mejores condiciones. Y ahí el 0-2, su autor Arenaza, en el minuto 60. Y ya prácticamente finalizada la segunda parte. Y por tanto el encuentro, Vidaurrázaga ponía el definitivo 1-2.
única victoria visitante de la jornada en segunda división. Nos marchamos a las Margaritas, donde el Getafe se enfrentaba al Hércules, que no sabemos si se les han desteñido las camisetas y solo tienen los calcetines a rayas. Ahí un remate al larguero de Diego Rivera. Que me imagino que jugarán de blanco porque el Hércules sabes que viste azul y blanco. Exacto. Y remata Guerrero y para Avellán. Y hay una jugada entre Alfaro y Diego Rivera que no termina por poco en gol. Y finalmente una acción más. Este partido ha terminado con empate a 0. El remate es de Atzik y para Caballero. Y nos marcharemos ya con una de las goleadas de la jornada. El Salamanca 5-1 frente al Badajoz. Un partidazo el que ha jugado el equipo de Salamanca, con muchos de sus hombres como auténticos destacados del encuentro. El primero Quiroga, que va a conseguir el 1-0 después de ese fallo de Emilio Segundo. La alegría de Quiroga, y es que el Salamanca ha estado siempre dominando en el partido. Y ese es el tanto de Barbará a pase de Díaz, el 2-0 en el minuto 46, 6 minutos después. Y vamos ya con el 3-0. Es Quiroga el que se sale de esos 4 jugadores, con Caño incluido, y al final Barbará, que le roba el balón de la bota prácticamente y consigue el 3-0. Barbará, uno de los máximos goleadores de la segunda división. El Badajoz, que le ha puesto voluntad y ganas, se ha aprovechado de ese error defensivo. Pozo consiguió en el minuto 76 el 3-1, pero aún quedaban tantos para el Salamanca. El 4-1 es Carlos el que lo consigue después de esa jugada de Barbará. No se le ha visto prácticamente, rematando de cabeza a Carlos y consiguiendo ese cuarto tanto para el Salamanca. Y el definitivo, el 5-1, su autor Handry. Con la izquierda ha estado muy listo ahí. En el minuto 88 ponía ese 5-1 definitivo también en el marcador. Y el Marbella, que ha ganado por 1-0 a Lorense. Un primer remate de Richie. Y el tanto, su autor es Kurnik. En esa acción, marcando en un partido que no ha estado, francamente, ha sido un partido feo entre Lorense y el Marbella, y que al final pues el gol les ha valido a los jugadores del Marbella. Nos marchamos hasta Municipal, donde están los hombres del Palamos, como decíamos, encerrados, y donde empataban a 1 frente al Mallorca. Un primer lanzamiento de Vidal al palo. Y ahora la respuesta del Palamos. Y la jugada de Javi y el gol del Palamos, el golazo. Lo ha hecho prácticamente todo. En el minuto 39 ponía por delante a su equipo. Y esa falta perfectamente lanzada por Milojevic. Navarro, el que se ha lucido. Y en este embrollo del saque de esquina, Juanjo consigue el empate a 1, a la postre definitivo. Por cierto, en el Palamos reapareció después de 8 meses Puche primero. Vamos a terminar con esta jugada. Al palo de Vidal. Muchos apuros para Palamos. Penalti que le han hecho a un jugador del Mallorca. Pues no lo han indicado así, Joaquín. Y ya vamos al partido que enfrentaba a Osasuna y a Villarreal, con victoria de Osasuna por 2-1 en el Sadar. Staniek, el autor del primer tanto. Osasuna, que sigue luchando, que está sexto ahora en la tabla después de la victoria hoy. Y ahora vamos a ver el gol del empate. Es Juan Carlos, a pase del Loco de los Santos. Y finalmente el 2-1, Moisés, de cabeza. Nos vamos a ir hasta Extremadura. No os perdáis la primera imagen de ese partido. Elige tu punto de penalti. Ese sería el título de la imagen. Tú llegas y lo lanzas desde donde quieres. No arbitraría Japón-Sevilla, ¿no? No. Ese ha sido un remate de José, parada Aguilera, y el saque debajo de los palos prácticamente de Tocho. Este partido ha terminado con empate a 0. Y Tocho ha estado brillante y casi milagrosa su acción. Pues perdona, Japón-Sevilla era el hombre que arbitraba en ese encuentro. Estaba comprobando las notas.
Y ahora ha sido un remate de Dimitrojevic. Y vamos a terminar con un gol anulado a Peña por fuera de juego. Sí, está en posición elegante. Tras 24 jornadas, así está la clasificación de segunda división. Nuevo líder el Lleida, 32 puntos. El Rayo, con mejor golaveraje particular que el Mérida, es segundo. Empatado el Mérida con 31 puntos, tercero. Y el Eibar estaría en promoción, aunque sea quinto, con 29 puntos. En zona de descenso directo, Leganés con 20 menos 4. Athletic de Bilbao B con 19 puntos. Palamos con 17 y Orense con 14. Y la tabla de goleadores no registra mayor variación que Barbará, que empata por el segundo puesto con Milojevic del Mallorca, ambos con 12 goles. Sigue el líder Puche segundo. Empezamos ya el repaso al fútbol internacional y empezamos por Inglaterra. Hemos visto la goleada histórica, el 9-0 del Manchester United y cómo ganaba el líder. Pero el tercer puesto, que en Inglaterra, Julio, da derecho a la clasificación para la Copa de la UEFA, también está muy reñido a partir de ahora, ¿no? Sí, sobre todo Liverpool, Newcastle, Nottingham Forest, y Liverpool y Newcastle se enfrentaron en Anfield, en Liverpool, en un partido precioso que ganó 2-0 el Liverpool, aunque hasta la segunda parte no pudo resolver el conjunto del Liverpool. Ahí está Ian Rush. Veíamos antes a Kevin Keegan, el técnico del Newcastle. Rush, unos días antes, había batido el récord de Dennis Lowe de goles marcados en Copa, cuando le marcó un gol al Wimbledon. Y en el primer tiempo, ocasiones para el Liverpool. El centro de McManaman, toca Ian Rush. Y el disparo de Robbie Fowler, que detiene Sniček. Luego veremos un detalle curiosísimo de Robbie Fowler. Pero antes es John Scales. El disparo de Jamie Redknapp, que desvía otra vez Sniček. Ahí está el internacional Jamie Redknapp. Y en la segunda parte va a llegar el primer gol, el centro. Desvía Sniček, balón para Mark Walters. Recorta Mark Walters, Sniček, Redknapp al palo y marca Robbie Fowler. Y fíjense lo que hace para celebrar el gol. No se quita la camiseta, se da la vuelta a la camiseta. Por eso no le pueden sacar tarjeta, tal vez lo haga por eso, Joaquín. Sí, claro, quitándosela no tiene amonestación. Una ocasión clara para el Newcastle, es el disparo de Gordon Watson, balón fuera. Y el 2-0, que sería definitivo. Esa jugada falla Peacock, balón para Robbie Fowler, que recorta bien a Sniček, con la pierna izquierda le regala, toma, mételo, el 2-0 para Ian Rush. Gran victoria para el Liverpool. Nottingham Forest 2, Tottenham 2. Este es el israelí Rosenthal, que marcó 3 goles en Copa, y el Tottenham ya está también en cuartos de final. Un gran partido también en City Ground en Nottingham. El 0-1 lo marca Teddy Sheringham. Una excelente segunda parte, sobre todo la que hizo tanto Nottingham Forest como Tottenham. Llega el empate, Ian Woan. Y marca desde ahí Lars Bohinen. También impresionante el derechazo de Lars Bohinen. El 2-1 para el Nottingham Forest. Pelotazo de Ian Woan, no llega Stan Collymore. Y marca Jason Lee. Está muy mal el portero Andy Walker. Pero en los últimos minutos de partido empató a 2 el Tottenham. El conjunto de Gary Francis, el córner de Anderton, toca Klinsmann, Rosenthal y marca el central Colin Calderwood. Cambiamos de escenario y estamos con la victoria del Sheffield Wednesday en Leeds. 0-1 con un golazo, este golazo de Chris Waddle, recorte y marca con la pierna derecha. Sin ángulo marcó Chris Waddle. Con la derecha, esa puede ser la noticia. Yo, conociendo a Chris Waddle, pienso que no quería centrar. Ahí está el recorte. Y el gol de Chris Waddle. Tuvo ocasiones para empatar el Leeds United, el equipo de Howard Wilkinson. Esta es la primera, el disparo de Gary Speed. Desvía córner Kevin Pressman. Y otra más ya en la segunda parte, el córner. Finalmente esa pelota va a ir al palo, rematada por Masinga. Ahí está el remate. Mala suerte para el Leeds United, que pegó otro balón más al palo con este disparo que vamos a ver de Wallace. Y cerramos el primer bloque con otra victoria visitante, la del Queen's Park Rangers en Wimbledon. Un equipo difícil el Wimbledon, que juega así como estamos viendo, pelotazo va, pelotazo viene, pero que habitualmente hace cosas como esta, gol, Dean Holsworth. Y es que el Wimbledon, jugando así, no hay quien le baje a segunda división. Acaba siempre en la parte alta de la tabla, además. Tanto del empate, precioso el disparo de Les Ferdinand.
el internacional Les Ferdinand. En el segundo tiempo llega el 1-2. Esto también es muy típico del Wimbledon. Ahora le sale mal. Toca Ferdinand y marca Holloway. Se ve cada cosa en los partidos del Wimbledon, que desde luego. Y el segundo gol de Les Ferdinand sería el 1-3 definitivo para el Queen's Park Rangers, que por cierto jugó con esa camiseta roja, poco habitual en el Queen's Park Rangers. ¿Cómo se llama el campo del Wimbledon? Selhurst Park. Digo, para no ir nunca. Por cierto, y antes de seguir adelante, Waddell ha marcado un golazo, pero no está pasándolo muy bien últimamente, ¿no? No, está jugando bastante bien. Lo que pasa es que falló un penalti en un partido contra el Wolverhampton en la Copa Inglesa, y eso ha hecho recordar otro penalti, histórico que falló Chris Waddell, que le hizo perder a Inglaterra la posibilidad de jugar la final del Mundial. Seguimos viendo el repaso de la Liga Inglesa, la Premier League. Ahora estamos con el Leicester Everton. Empate a 2, golazo de Anders Limpar. Está jugando bastante bien el sueco Anders Limpar. Llega al 0-2 para el Everton. Marca Vinny Samways. Samways, que marcó el 0-2 y que poco después fue expulsado por esta patada. Justamente, además. Lo ha hecho mejor del árbitro con vista, desde luego. Lo tenía encima el árbitro. En el segundo tiempo consiguió remontar el partido el Leicester City, el 1-2, Mark Draper. El mejor del Leicester, sin duda, Mark Draper, y con 9 se quedó el Everton por expulsión de Duncan Ferguson. Un codazo, sí. Un hombre muy polémico, lo hemos comentado aquí. Es un poquito el Eric Cantona del Everton. Le mete un codazo en plena cara. Ahí se marcha Duncan Ferguson y al final empató a 2 el Leicester con un gol del fortísimo delantero centro Roberts. Si no ha habido falta a Southall de milagro ahí. El portero del Everton, digo. Cambiamos de escenario, estamos en Norwich con la victoria del con el empate del Manchester City. Empate a 1, los 2 goles en el segundo tiempo. Este va a ser el 1-0, es Ashley Ward, y marca el joven Carton. Debutó hace poco esta temporada, marcó 2 goles en su debut y es prácticamente titular. Y el tanto del empate, el irlandés Alan Kiernagan mete ese pelotazo, Niall Quinn, y marca Fitzroy Simpson. Y cerramos el repaso a la Premier League, ahí en Southampton, en el condado de Letizia. Este es Alan Ball y este es Barrows, que está jugando en su tercer equipo en el mes, en Inglaterra. Un ex del West Ham y ex del Liverpool, el lateral Barrows. Empate a 0 es Letizia. Punto de marcar, saca bien Bobby Gould. Y otra ocasión más en la segunda parte. Balón para Matt Letizia. Y está fenomenal Bobby Gould. Y así está la clasificación tras 31 jornadas. En Inglaterra, líder el Blackburn, 69 puntos, 3 más que el Manchester United. El Liverpool está tan solo una victoria del tercer puesto que ocupa el Newcastle. Y por abajo, prácticamente descendidos, Ipswich 23 puntos y Leicester con 21. Shearer sigue siendo el máximo goleador con 26 tantos. Se acerca Robbie Fowler del Liverpool con 22. Nos vamos al Scudetto, a la Liga Italiana, pero antes de nada hay Copa esta semana y la ofrece Canal Plus, ¿verdad, Julio? Sí, además partidazos, las semifinales, partidos de ida en Turín. En Roma, perdón, van a jugar Lazio y Juventus, y luego en Foggia van a jugar Foggia y Parma. Miércoles Lazio y Juventus, jueves Foggia-Parma. Antes de centrarnos en esos partidos, vamos a ver la gran goleada, otra de escándalo en Europa, entre el Lazio y la Fiorentina. 8-2. Impresionante lo que ha hecho el conjunto desde Nexema en el Lazio, que hace poco le marcaba 7 al Foggia, y hoy le ha metido 8 a la Fiorentina. Este es el primero, balón para Boksic, marca Casiraghi, que ha marcado 4. El conjunto del Lazio que ha arrasado a la Fiorentina, a punto de marcar Alen Boksic. Y este es el 2-0, el gol del lateral negro. Una ocasión de Batistuta que dispara para que desvíe Marchegiani. Y va a llegar el 3-0, el penalti que le van a hacer a Alen Boksic. Y marca el hombre libre Cravero.
Ilkay Boksic, el tanto de Cravero, 3-0 ya para el Lazio, que en casa está haciendo goleadas espectaculares. Rui Costa, un penalti que le hacen a Tedesco. Lanza Batistuta y desvía Marchegiani. Detiene el internacional del Lazio, Marchegiani. En el segundo tiempo, ocasión para Gabriel Batistuta, que dispara fuera. Y llegan más goles para el Lazio. Balón para Negro y a placer otro gol más para Casiraghi. 4-0. Va a llegar el 5-0. Casiraghi marca Alen Boksic. Y a partir de aquí al menos recortó distancias la Fiorentina. El 5-1 va a llegar con el disparo con la zurda de Rui Costa. Antes había disparado el joven Tedesco. Llega el 5-2, el penalti que le hacen a Batistuta, que ahora sí marca un gol más en su carrera por ser máximo artillero del Scudetto. Pero el Lazio siguió arrasando. Este es el 6-2, Casiraghi. Llega el 7-2, el joven Di Baio. Hacía 64 años que el Lazio no marcaba tantos goles. La mano. El penalti que va a significar el 8-2 definitivo que marca Casiraghi. Otro cuatrigoleador de la jornada, Codro, Simone, Cole y Casiraghi. Estamos en el estadio de Lealpi en Turín con la victoria del Parma. Gran victoria, 0-2 del conjunto de Nevio Scala. Primero el disparo fuera de Ruggero Riccitelli, fortísimo delantero del Torino, pero a partir de aquí prácticamente todas las ocasiones para el Parma. Centra Dino Baggio, remata Sprilla, detiene Pastine. Se lesionó Andrea Silenzi, un problema más para Sonetti, el técnico del Torino. Se tuvo que marchar Silenzi, salió Sinigaglia. Y ocasión para el Parma, es Gianfranco Zola, balón para Faustino Asprilla. Recorta Asprilla y su disparo al palo. Y ahora sí va a llegar el 0-1 para el Parma. Asprilla, balón para Pin, Gabriele Pin, el centrocampista, y marca a placer Gianfranco Zola. El Parma, el único equipo que aguanta la marcha de la Juventus. Otra pugna preciosa también por el Scudetto este año entre Parma y Juventus. En el segundo tiempo, muy pocas ocasiones para el Torino. Disparo de Silenzi, detiene Bucci. El mejor en la segunda parte fue este hombre, Pesotto. Dispara, desvía a córner Bucci. Fueron prácticamente dos disparos desde fuera del área. Otro más, a córner Bucci. Y este va a ser el tercero. Pesotto con la derecha. Desvía este con más apuros Bucci. Otra ocasión para el Torino. No puede rematar Riccitelli. Finalmente el balón lo saca la defensa del Parma. Y al ataque el conjunto de Nevio Scala es Mussi, que salió en la segunda parte, el lateral derecho. Toca para Faustino Asprilla. Y el disparo de Asprilla a córner Pastine. Y ahora va a llegar el 0-2 definitivo. Mussi por la banda. Su centro para que marque Dino Baggio. Y cerramos el primer bloque con el partido que se ha jugado esta misma noche y la victoria del Genoa. 0-1 en Reggio Emilia frente a la Reggiana con este gol de Thomas Scuravi. 3 puntos claves para el conjunto del Genoa en su intento por evitar el descenso. El centro de Bortolacci y el remate de Scuravi. Partido con muy pocas ocasiones. Otra más en la segunda parte también para el Genoa. Este es Ruotolo, Gennaro Ruotolo. Toca atrás. Y el disparo de Onorati se marcha a la escuadra. Luego seguiremos viendo más partidos de esta jornada en la Liga Italiana, pero ya saben, el líder del Scudetto es la Juve y queremos acercarnos y disfrutar del juego del líder. Il mio nome è Lorenzo, potrebbe non aver senso, ma da quando sono nato dico quello che penso, dico quello che vedo, mi guardo in giro, utilizzo questo ritmo nero, funky, duro e carico di passi, e su di lui ho costruito sintassi e frasi e storie e strada dove vivo, muovi la mano con la quale io scrivo e dammi la carica, dammi l'energia, molta cattiveria, poca melodia. 1, 2, 3,
1, 2, 3. Questa non vuole essere una forma di poesia, ma è rap, semplicemente senza pretese. Un suono è una parola che arriva palese, si muove, non c'è discussione. Non è la musica che fa la rivoluzione, al massimo può essere la colonna sonora, un modo per accendere un passaparola. Il microfono si accende, va sull'adrenalina. Tacca, 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 taccami la spina. Come ti pare, chiamala arte, chiamala chiazzo. Questa è la mia parola che si fonde col basso. È il suono cittadino del rap e del funky. Che no, che non ti stanchi, no, no, che non ti stanchi. Ritmo e parola, pane con fanatico, super cari, fragilisti, suono molto pratico e violento al 100%. Muove la mia dialettica col mio divertimento e mi fa venire voglia di dire. Ascolta il suono del... Buen divertimento, se le escapa cantar a Joaquín Ramón Marco. Te ha quedado muy bien, realmente. Seguimos viendo partidos. Sampdoria-Roma a continuación. Ganó 3-0 el conjunto en Marassi de la Sampdoria, conjunto de la Roma que no está jugando bien los últimos partidos. El primer remate fuera es de Mancini. Y llega el 1-0, marca Rossi. El central Rossi, que no es un nombre habitual. Creo que lo poco que está jugando, al menos este gol clave para la Sampdoria, en su intento también de hacerse con una plaza en la UEFA. Ocasión para la Roma, desvía muy bien Walter Zenga, el disparo de Abel Balbo. Es Roberto Mancini. El recorte de Mancini, su centro. No puede rematar Invernici. Y llega la exhibición en los libres directos de Mihailovic, el primero. Desvía Chervone, un ex precisamente de la Roma, Mihailovic. Disparo de Capioli a córner Walter Zenga. Balón para Abel Balbo. Desvía de nuevo Walter Zenga, no ha tenido suerte el argentino Abel Balbo. Otra vez Mihailovic. Muy bien a córner Chervone. Y con 10 se quedó la Roma por la expulsión de este hombre Moriero, un sensacional volante Moriero. Pero a partir de aquí ya el conjunto romano prácticamente no tuvo nada que hacer. Remate fuera precioso de David Platt. Y el equipo de Carlo Maccione, que en la segunda parte sucumbió definitivamente. Es el 2-0, Lombardo, y marca Ruud Gullit. Estaba siendo goleada la mejor defensa del calcio. 14 goles en contra llevaba hasta ahora la Roma. Y el 3-0, a placer, otra vez Ruud Gullit. Y la última ocasión del partido va a ser para la Roma, ya a la desesperada. Sin demasiada fe dispara Balbo y le tiene Walter Zenga. Nos vamos de Génova a Cagliari. Ganó el conjunto local, el equipo de Tavares, 2-1, aunque se adelantó el Bari con este golazo de Amoruso. Empató poco después el Cagliari, marca el panameño Julio César Deli Valdés. Y ocasión para el Bari, el colombiano Guerrero, balón a córner. Es el belga Oliveira que dispara, desvía bien Fontana. Y aún en la primera parte otra ocasión para el Bari, es Tovalieri. Finalmente la pelota a córner. Y llega el 2-1, Deli Valdés. Desde ahí arranca Mucci y el joven Mucci, que le da los 3 puntos al Cagliari. En el segundo tiempo pocas jugadas de gol. El lateral Pushedu, que dispara alto. Y la última, también para el conjunto local, el Cagliari. Balón fuera de Julio César Deli Valdés. El Bari con Tovalieri, que estuvo cerca de empatar. Desvía bien Fiori. Vamos ya con 2 sorpresas de la jornada. La derrota del Nápoles en Padova. 2-0, el conjunto de Alexis Lalas, que centraba ahí, a punto de marcar en propia meta Pari. El ex de la Sampdoria, Fausto Pari. Al ataque el Padova, balón para el lateral Valeri. Y no remata bien Galderisi. Y el Nápoles, conjunto de Bujadín Boskov, que prácticamente no hizo nada en Padova. Es Renato Buso, que dispara fuera por poco. Y ya en el segundo tiempo es esa ocasión para Agostini. Desvía córner Bonaiuti. Holandés Kriek, que dispara al palo. Y llega el 1-0 para el Padova. Balón para Alexis Lalas dentro del área. Toca atrás. Pelotazo más bien de Alexis Lalas y marca Franceschetti. Punto de empatar el Nápoles es Agostini. Desvía Bonaiuti.
Y el Padova, que consiguió una gran victoria en su intento de evitar el descenso. El penalti que le hacen al croata Vlahovic. Y el 2-0 lo va a marcar Longhi. La última ocasión para el Nápoles, pero sale muy bien Bonaiuti ante el central Cannavaro. Y cerramos el Scudetto con la derrota en casa del Foggia ante el Cremonese. 0-1 con un penalti que veremos de Chiesa. Un remate alto de Vincenzo. Ha habido muy poquitas ocasiones también en el partido. El remate fuera es de Chiesa, el delantero centro joven del Cremonese. Para fuera y mal de Bresciani. Y un córner que remata alto Tentoni. El Cremonese que tuvo más ocasiones en el segundo tiempo. El balón que desvía Mancini. Y va a llegar el único gol en el minuto 89 del partido. El penalti tonto. Pero penalti, sí. Penalti de Búcaro a De Agostini. Que marcó Chiesa. Último minuto con sangre fría Chiesa. Y los 3 puntos al Cremona. Y así está la clasificación del Scudetto después de 22 jornadas. Líder la Juve con 49 puntos, 4 más que el Parma. El Milán es quinto con 36. En la zona baja de la tabla, hundidos Reggiana y Brescia con tan solo 12 puntos. La tabla de goleadores sigue encabezada por Batistuta de la Fiorentina con 19 goles, con 14 Balbo, también argentino, de la Roma. Y antes de irnos a la Bundesliga, a la Liga Alemana de Fútbol, una nota de última hora, un dato de urgencia que nos pasan los servicios informativos de Canal Plus, que dice lo siguiente: el Comité Monetario Europeo, que permanecía reunido en Bruselas, ha decidido hace apenas unos minutos devaluar la peseta en un 7%. Repito, ese comité ha decidido devaluar la peseta en un 7%. España había pedido un realineamiento de las monedas del sistema europeo, pero Alemania se opuso frontalmente a esa solución. En los 3 últimos años, España ha tenido que devaluar la peseta en 4 ocasiones. En los servicios informativos de Canal Plus les mantendrán, por supuesto, al tanto de todas estas noticias. Seguimos, entre tanto, en el tercer tiempo con las noticias del fútbol y con las noticias del fútbol alemán. Julio. Sí, vamos a ver al Bayern de Múnich, que no le pudo ganar al Göteborg en la Copa de Europa, y tampoco ha podido ganar en Mönchengladbach, al Borussia Mönchengladbach, y es que el Bayern de Múnich no está bien y se está descolgando cada vez más de la parte alta de la tabla, de las posibilidades por el título. Hemos visto la primera jugada, es Stefan Effenberg, ex precisamente del Bayern de Múnich. Y ocasión para el conjunto que dirige hasta final de temporada Giovanni Trapattoni. Es Kostadinov, balón para la banda izquierda, es Witeczek, Mehmet Scholl, el recorte, el disparo de Scholl, el que lleve Uwe Kamps. Sigue teniendo muchas bajas el Bayern de Múnich y lo está notando el equipo de Trapattoni, lógicamente. Ocasión para el Mönchengladbach, dispara fuera Martin Dahlin, el sueco Martin Dahlin, que marcaría poco después el primer gol, el saque de puerta de Babel. Recupera el balón el Borussia Mönchengladbach, es Herrlich. Y ahí está el 1-0, Martin Dahlin. Ante la desesperación del ya internacional Babel, el tanto del empate para el Bayern de Múnich. Ese balón es de Witeczek. Toca Witeczek, el ex del Deportivo Kostadinov. Mehmet Scholl, preciosa la pared. Y marca Kostadinov. La lesión de Papen y de Alain Suter le hace ser titular indiscutible hasta ahora en el Bayern de Múnich a Kostadinov. Ocasión para el Borussia Mönchengladbach ya en el segundo tiempo. Se lleva esa pelota muy bien Martin Dahlin. Disparo de Herrlich y saca Scheuer. También el portero habitual Oliver Kahn está lesionado en el Bayern de Múnich. Y va a llegar el 2-1 para el Borussia Mönchengladbach. Ha sido Anderson, balón para Effenberg, que es Kastenmeier, el lateral derecho. Y bueno, el remate de Herrlich. Otro de los internacionales de nuevo cuño, Herrlich. El centro de Kastenmeier, un buen jugador Kastenmeier. Y el cabezazo de Herrlich. Pero empató poco después el Bayern de Múnich con un gol de Christian Siege.
El disparo, esa pelota rechazada, había sido Peter Fry el que disparaba y ahí está el tanto de Sigue. Por cierto, le quiere el Inter de Milán para la próxima temporada. Christian Sigue, lo ha declarado el propio presidente Moratti. Y al final pudo marcar el 3-2 el Borussia Mönchengladbach, pero saca bajo los palos Babel. Empate a 2 entre dos equipos de la zona alta y este es el segundo clasificado, el Werder Bremen, que ganó en Bochum. Ganó en Bochum, aunque el primer gol va a llegar a los 15 segundos del primer tiempo. Hemos visto el saque de centro. Es el tercer gol más rápido en la historia de la Bundesliga. Y marca Balucinski. Había marcado un golazo la semana pasada en Dresde, al Dinamo de Dresde, Balucinski. Este es el Mirko Botava, viejo conocido. Pero le sirvió de muy poco al Bochum el tanto de Balucinski, porque la máquina del Werder Bremen se puso a trabajar. El tanto del empate, Valery Besachnik, el ruso. Está solo 2 puntos ya el Werder Bremen del Borussia Dortmund en la Bundesliga y llega al 1-2. Balón largo, había tocado Frank Neubart. Hobsk y gol precioso de Valery Besachnik. Este jugador era del Spartak de Moscú. Jugó contra el Barcelona en Copa de Europa, jugó muy bien además en el Camp Nou. Pues fíjense, empiezan a unir a Lediakov, a Karpin, a este jugador, lo que ha salido últimamente del mercado ruso. Jugador joven, un gran fichaje para el Werder Bremen. Ha controlado muy bien y dispara ahí con la pierna derecha. El 1-2 para el Werder Bremen. Y en el segundo tiempo pudo llegar el 1-3. Es el austriaco Andy Herzog. Toca Besachnik y dispara alto Hobsk. Y al contragolpe marcó el 1-3 el Werder Bremen. Saca muy mal la falta del Bochum. Andy Herzog. Balón para Super Mario Basler, que con su potencia habitual y su calidad habitual en el recorte marca el 1-3. Yo no me canso de decir que este es un sensacional jugador, Mario Basler. Le hace un traje al defensa y marca con la pierna derecha el 1-3 para el Werder Bremen. Vamos a ver al Friburgo, el tercero de la Liga y equipo revelación de la Liga alemana. Con Cardoso, que marcó otro gol muy bonito además. 3-1 frente al Dinamo de Dresde, la primera ocasión. Es el remate de Spies. Aunque se adelantó el conjunto del Dinamo de Dresde, el modesto equipo que entrena Rubesk. Con este gol, balón para la banda derecha, es el sueco Johnny Ekström. Otro viejo conocido Ekström, el centro. Y marca Raff. Pero remontó y bien el partido el Friburgo. El tanto del empate lo va a marcar Zeyer. Después del barullo. Marca Heinrich, perdón. El propio Zeyer marcaría el 2-1. Poco después es Skoll el que inicia la jugada. Y ahí está el bonito gol de Zeyer. Que bien la toca prácticamente a la escuadra. Y el 3-1 va a marcar Cardoso, un bonito gol, el mejor del partido sin duda. Demuestra la calidad y la habilidad del argentino. Ahí se lleva la pelota, el recorte. Y con la pierna izquierda, con su pierna, marca el 3-1 para el Friburgo. 15 goles, es el máximo goleador de la Bundesliga. El exjugador de Estudiantes de La Plata. Ahí se lleva la pelota y con qué maestría, con qué clase la pone el 3-1. Nos vamos hasta Hamburgo para ver la victoria local sobre el Schalke 04. Victoria clara del Hamburgo. El primer tanto es el búlgaro Lechkov. Se lleva la pelota Lechkov y marca Sporl, el lateral derecho del Hamburgo. Sporl no está haciendo una gran temporada, ni mucho menos el Hamburgo. Uno de los históricos, campeón de Europa en el año 83 ante la Juventus. Llega el 2-0, precioso. El tanto del sueco Kindvall. Ha llegado después del parón invernal a la Bundesliga Kindvall. Antes había tocado Ivanauskas. Y el 3-0 va a ser un penalti de Pavel Hapal. Penalti no. Que marca Sporl. Y cerramos el repaso a la Bundesliga, en Frankfurt, con la victoria sobre el Bayer Leverkusen.
El conjunto de Jupp Heynckes ganó 2-0 sin demasiados apuros también al Bayer Leverkusen de Bert Schuster. La primera ocasión, remate de Jan Furtok. Ahí está precisamente Jupp Heynckes, que parece que de momento no se marcha del Eintracht de Frankfurt. Es Okocha, el nigeriano, saque de banda. Y el primer tanto lo marca Dicaut. Es lamentable el error en defensa del conjunto del Bayer Leverkusen. Y por cierto, el martes le marcaba 5 goles al Nantes, al líder francés. Y ya está casi en semifinales de la UEFA. Y el 2-0 Furtok y marca Okocha. Y así está la clasificación de la Bundesliga. Después de 20 jornadas, líder del Dortmund, 32 puntos. Se acerca el Werder Bremen con 30, con 28 Friburgo y Kaiserslautern. En la zona baja de la tabla, 11 puntos para el Múnich 1860 y el Dresde, con 10, Duisburgo y Bochum. Cardoso, como ya reseñaba Juan Mora, líder de goleadores con 15 tantos, con 12, triple empate entre Chapuisat, Polster y Herrlich. Y hoy cerramos el repaso a lo mejor del fútbol internacional con la Liga Argentina, de la que hemos visto ya el gesto de Maradona, pero hay más cosas, obviamente. Sí, los clásicos. Vamos a ver a Boca y a River. Primero a River, que debutó en su estadio El Campeón, en el Estadio Monumental de River, y perdió 2-3 frente a Lanús. Hacía 50 años que Lanús, equipo que dirige Patricio Hernández, no le ganaba a River en el Estadio Monumental. Este es Carlos Babington, ex técnico de Racing, ex jugador de Huracán, ahora técnico de River. A su izquierda estaba su ayudante Leonel, y ahí están los capitanes Schurer y Corti para River. Fue un buen partido en el Estadio Monumental y se adelantó rápidamente el conjunto de la banda roja River. El centro toca el Gaby Amato, Cedrés, al palo Berti y el tanto de la bruja Berti. Un buen zurdo que estuvo en el fútbol italiano en el Parma, Berti. Ahí está Patricio Hernández, a la derecha el segundo, el Tata Brown, campeón del mundo en el 86. Y con un gol de cabeza a la final. Y el tanto del empate lo marca Ariel López. Por el Murcia. Muy bueno el remate de Ariel López. Y en la segunda parte llegaría el 1-2 para el conjunto de Lanús. La sorpresa es Di Carlo y el tanto de Schurer. El central de Lanús, Schurer, que marcó 2 goles. Va a ser apasionante el torneo clausura argentino, seguro, porque hay un Boca que se ha renovado mucho, River, que siempre estará arriba. Vamos a ver qué hace Racing de Maradona. Y también Independiente. El taconazo y el empate a 2 lo marca el Gaby Amato, ex delantero de Huracán. Pero en el tiempo de descuento llegaría el 2-3 para Lanús. El balón de Simeonato y marca Schurer. Saltó la sorpresa, River 2, Lanús 3. Perdió River. Y vamos a ver para finalizar la victoria del Boca Juniors ante Banfield. En Buenos Aires, un derbi, Boca Juniors. Este Chami, delantero que llegó del Odense, el equipo que eliminó al Madrid de la Copa de la UEFA, camerunés. Es la revelación del fútbol argentino. Y llega el primer tanto para Boca Juniors, dirigido ahora por Silvio Marzolini. Toca Chami. Es Carranza, ahora en la banda izquierda. Ahí está el Betito Carranza y marca el Manteca Martínez. El uruguayo Sergio Manteca Martínez. Un año más, Boca empieza la liga ganando. Aunque el último torneo empezó con derrota frente a Banfield, precisamente en la Bombonera. Una jugada del camerunés Chami, que está a punto de marcar el 0-2, que marcaría en la segunda parte el Manteca Martínez, pero la televisión argentina no nos ha servido el segundo tanto de Boca Juniors. Ahí está Chami. Vemos la repetición. Vamos a ver de qué es capaz Boca y de qué es capaz este hombre, Chami. Recta final del tercer tiempo. Así viene la prensa deportiva para mañana. En el diario Marca leemos: fantasía, un gol de museo. Laudrup puso en pie al Bernabéu. En el diario Sport, todo igual. Koeman, Chiqui y Amor concretaron un triunfo que pudo ser más amplio. En el diario AS, Laudrup enamora. Pañuelos en el Bernabéu para un gol del danés. Gran Chiqui titula El Mundo Deportivo con la foto del penalti que le hace Cedrún. En el diario 16 leemos magia danesa en San Martín, con el gol de Laudrup al Sporting de Gijón. Redondo Laudrup, vaya par de golazos, titula el diario ABC. En el periódico de Cataluña leemos goles sin fútbol. Respecto al Barcelona 3,
Zaragoza 0. En la vanguardia, la jugada crucial con una foto del penalti de Cedrún a Chique Begiristain, que supuso el primer tanto del Barça y la expulsión del guardameta del Zaragoza. Y por último, en el diario El País, goles para casi todos. El Madrid y el Barça recuperan el pulso anotador y Codro le hace 4 al Tenerife. Y antes de despedir, les recordamos lo que a continuación podrán ver en Más Deporte. Partido de la Premier League, la goleada histórica que no se había producido nunca en 100 años, Manchester United Ipswich, de la Liga Argentina, River Plate Lanús y del Scudetto Reggiana Génova. Es todo por hoy en el tercer tiempo, les esperamos la próxima semana y mañana a partir de las 8:05 en el día después. Buenas noches y gracias.